Hola gente de YouTube, soy FQ Novel Fanfic, y el día de hoy les traemos la obra Ascenso de carne y hueso, empezando por unir a Pikachu. Esta historia, junto con sus personajes e imágenes, no me pertenece. Todos los derechos corresponden a sus respectivos autores. Este contenido se realiza únicamente con fines de entretenimiento. Si te gustó el contenido, suscríbete y deja tu like. No cuesta nada y ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo y a traer más historias como esta. Capítulo 71, perdido en el pantano. 3 días después, la barrera psíquica de Gardevoir llevó a todos a un aterrizaje suave en el borde de un pantano húmedo y fangoso. Tan pronto como la criatura carmesí aterrizó, un penetrante hedor a pescado asaltó sus fosas nasales, una mezcla repugnante de plantas podridas, tierra fermentada y el cadáver de algún animal. Las nubes oscuras que había sobre nuestras cabezas colgaban extremadamente bajas, como si pudieran derrumbarse en cualquier momento y enterrar todo el pantano. Esto es. Crimson miró a su alrededor. Ante ellos se extendía una interminable extensión de lodo. El suelo estaba salpicado de charcos de diversa profundidad, cada uno de los cuales emitía un inquietante resplandor verde. Árboles muertos, como esqueletos en descomposición, yacían torcidos y hundidos en el lodo. Una pesadez sofocante llenó el aire. Guía realista, advertencia de área. Zona pantanosa de Kanto, territorio de caza codicioso. Dominador sin confirmar, posiblemente una especie codiciosa de nivel señor. Características ambientales: esta zona está envuelta en el concepto de codicia. Todas las criaturas que entran aquí desarrollarán inconscientemente un fuerte deseo posesivo y avaricioso. Nivel de peligro: zona prohibida de nivel catastrófico. Advertencia: esta zona está repleta de criaturas miméticas. Usarán tesoros, recursos y señales de socorro como cebo para atraer a sus presas a las trampas. Consejo de supervivencia: no seas codicioso. Cualquier cosa que parezca demasiado buena es un cebo mortal. Crimson agarró la espada corta en su cintura, un arma que había obtenido del viejo herrero. La hoja aún tenía las marcas de quemaduras de la batalla en la isla Crimson Lotus. Todos, permanezcan alerta. Se giró para mirar a los Pokémon que lo rodeaban. Gardevoir flotaba en el aire, con sus pupilas rosadas y en forma de corazón, observando su entorno con cautela. Podía percibir innumerables fluctuaciones psíquicas, tenues pero malévolas, acechando en el pantano. Pikachu se posó sobre el hombro de Crimson, con las bolsas eléctricas a ambos lados de sus mejillas brillando ligeramente. Acababa de digerir la energía que había consumido en la arena y ahora estaba en su mejor momento. Sylveon se acurrucó en los brazos de Crimson, con una cinta rosa ceñida a su muñeca. Aunque aún albergaba resentimiento por la decisión de Gardevoir de ocupar su lugar como primera esposa, permaneció obedientemente cerca de su amo en ese peligroso lugar. Compra. Sylveon gritó suavemente, con su cinta apuntando hacia adelante. Crimson miró en la dirección que apuntaba. A menos de 20 metros de ellos, había un sendero que parecía relativamente seco. A ambos lados del sendero había hileras de estacas de madera podridas, con tiras de tela destrozadas colgando de ellas, como una especie de poste indicador. Pero Crimson no se puso en marcha inmediatamente. Se agachó, recogió una piedra del tamaño de un puño y la arrojó con fuerza hacia el camino. La piedra trazó un arco y aterrizó en el camino. Quebrar. En el momento en que la piedra tocó el suelo. Reír. Todo el camino explotó instantáneamente. Innumerables tentáculos translúcidos cubiertos de ventosas emergieron del lodo, agitando frenéticamente el aire. Al abrirse, las ventosas de esos tentáculos revelaron anillos de finos dientes que secretaban constantemente una mucosidad corrosiva. Guía ilustrada real, análisis de trampas. Mimetismo, nido de lodo tipo disfraz de carretera. Descripción: decenas de imitadores de lodo se reúnen, haciéndose pasar por un paso seguro. Al pisarlos, se encogen al instante, arrastrándolos a las profundidades del lodo para digerirlos. En realidad, Crimson se burló y se giró para caminar en otra dirección. Quédate cerca de mí y no toques nada que parezca conveniente. Cuanto más te adentras en el pantano, más profundo se vuelve el barro. A cada paso, sus botas se hundían hasta la mitad en el barro, produciendo un inquietante gorgoteo. De vez en cuando, del barro surgían burbujas que, al reventar, desprendían un fuerte olor a sulfuro de hidrógeno. Dueño. La voz de Gardevoir resonó en mi mente, teñida con un toque de solemnidad. La malicia aquí está aumentando. Crimson asintió.
Podía sentir la presión inquietante en el aire, haciéndose más intensa. Era como si algo los observara desde las sombras, esperando el momento perfecto para cazar. Gardevoir usa psíquico para sondear el área dentro de 50 metros más adelante. Sí. Las ondas mentales rosadas se extienden, escaneando todo a nuestro alrededor como un radar. Unos segundos después, Gardevoir frunció el ceño. Maestro, hay una gran reacción biológica subterránea a 30 metros más adelante. El número supera los 50. ¿50? Crimson se detuvo y agarró con fuerza la empuñadura de su cuchillo. ¿Qué están haciendo? Esperando. La voz de Gardevoir tenía un matiz de incertidumbre. Están inmóviles, como esperando a que su presa caiga en su trampa. Quijote entrecerró los ojos. Él miró hacia adelante. Era un área abierta y fangosa con algunas cosas esparcidas en el suelo, una mochila desgastada, armas oxidadas e incluso unas cuantas pokeballs que parecían bastante intactas. Estas reliquias yacían allí en silencio, como si contaran la trágica historia de su antiguo dueño. Guía realista, advertencia, trampa, señuelo. Objetivo, mimetismo, comunidad de lodos tipo emboscada. 52. Nivel de peligro, élite, grupo. Característica: estos lodos apestosos depositan los restos de sus presas sobre la superficie fangosa para atraer a otras criaturas y que se acerquen a recoger el tesoro. Una vez que el objetivo entra en su rango de ataque, lanzarán simultáneamente un ataque desde el subsuelo. Debilidad: es vulnerable al fuego y a los ácidos fuertes. El veneno se concentra en el saco de veneno en el centro del cuerpo. ¿Estás tratando de engañarme con un truco de tan bajo nivel? Crimson se burló. Silveón, fuego mágico. Quema todos esos tesoros. Buí. La cinta de Silveón se manchó con llamas negras y fue arrojada ferozmente al suelo fangoso. Auge. Llamas negras cayeron en cascada como una catarata, encendiendo instantáneamente todas las reliquias en el suelo. Sis, silbido, silbido. Se escuchó un grito desgarrador. Todo aquello que originalmente se disfrazaba de tesoros explotó en ese instante. No eran mochilas ni pokeballs, sino montones de carne púrpura, retorcida y maloliente, los órganos cebo del Grimer imitador. Estimulado por las llamas, el lodo apestoso que acechaba bajo tierra ya no pudo ocultarse. Glug glug. El barro empezó a hervir. Más de 50 imitadores de lodo apestoso brotaron del suelo, con sus cuerpos retorciéndose e hinchándose, cubiertos por una capa de baba púrpura y pegajosa. La baba goteaba sobre el suelo, corroyéndolo al instante y creando profundos hoyos. Pikachu. Pikachu. Un rayo negro descendió del cielo. Chisporrotear. La corriente eléctrica explotó en el lodo apestoso, quemándolo hasta humear. Pero estas criaturas eran increíblemente resistentes. Incluso carbonizadas por la electricidad, seguían arremetiendo frenéticamente hacia la luz carmesí. Gardevoir, usa psíquico para concentrar tu ataque en su núcleo. Claro. La energía espiritual rosada era como innumerables cuchillas afiladas, perforando con precisión los sacos de veneno dentro de cada una de las apestosas criaturas de barro. PFFT. 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 Los cuerpos de barro apestoso explotaron y llovió pus verde. Menos de un minuto. Se eliminaron más de 50 criaturas que imitaban el barro maloliente. Lo único que quedaba en el suelo eran charcos de un líquido viscoso y podrido que aún burbujeaba. Sigue adelante. Sin detenerse, Crimson pasó por encima de los cadáveres y continuó adentrándose en el pantano. Caminamos unos 10 minutos más. De repente, un espacio abierto y limpio apareció delante. Era una plataforma de piedra elevada, con una superficie seca y lisa, incluso con algunos árboles pequeños y aparentemente sanos creciendo sobre ella. En este pantano en descomposición, semejante pedazo de tierra pura era como un oasis en el desierto. Pero Crimson se detuvo en seco. ¿Maestro? Gardevoir lo miró confundido. Algo está mal aquí. Quijote se agachó y examinó cuidadosamente la plataforma de piedra. A simple vista, parece una roca común y corriente. Pero en sus grietas se puede ver vagamente una extraña sustancia viscosa y translúcida. La mucosidad todavía se movía ligeramente. Guía de imágenes realistas, advertencia, megatrampa. Mimetismo, pulpo gigante depredador de la cripta. Nivel de peligro, nivel señor.
Descripción: esto no es una plataforma de piedra, sino el lomo de un pulpo gigante de más de 20 metros de largo. Se disfraza de zona segura para atraer a sus presas. Al pisarlo, se da la vuelta al instante y se traga a la presa entera con sus piezas bucales. Características: posee una gran capacidad de camuflaje. Sus piezas bucales están cubiertas de dientes afilados y secretan jugos digestivos ácidos. Debilidad: extremadamente sensible al fuego. Su núcleo se encuentra en un charco en la base de su cuerpo. Un nivel OR. Crimson agarró con fuerza la empuñadura del cuchillo. Pero justo cuando estaba a punto de tomar un desvío, la Pokéball en mi cintura de repente se calentó. Esa es una bola llena de fuego. A través del caparazón translúcido, se podía ver la figura enroscada del pequeño dragón temblando ligeramente. Las llamas de su cola habían cambiado de rojo anaranjado a un azul profundo y espeluznante. Rojo presionó la Pokéball y pudo sentir claramente la emoción que emanaba de ella. No, no es emoción. Es un deseo. El pequeño dragón está deseando algo. Quijon miró la plataforma de piedra. O mejor dicho, el pulpo gigante disfrazado de plataforma de piedra. ¿Quieres quemarlo? La Pokéball se sacudió violentamente. Esa fue una respuesta afirmativa. Está bien. Red respiró profundamente y presionó el interruptor de la Pokéball. Un estallido de luz roja estalló. El fuego apareció frente a Crimson. El pequeño dragón alzó la cabeza, con sus ojos escarlata fijos en la plataforma de piedra que tenía delante. Su cuerpo tembló levemente, y las llamas azules de su cola saltaron con cada vez más violencia. Ir. La voz de Crimson era suave, pero no vayas demasiado lejos. Rugido. El fuego rugió hacia el cielo. Llamas azules brotaron de su cuerpo, disparándose directamente hacia la plataforma de piedra como un meteoro. En el instante en que la llama tocó la superficie de la plataforma de piedra, toda la plataforma de piedra explotó. Ese no era el sonido de rocas rompiéndose, sino el sonido de una enorme criatura rugiendo de agonía. ¡Ah! La plataforma de piedra se volcó de repente, revelando una enorme boca llena de dientes afilados debajo. Era un pulpo de imitación absurdamente grande. Sus tentáculos medían más de 10 metros de largo, cubiertos de ventosas y púas. Y su cuerpo ardía frenéticamente en llamas azules. Silbido, silbido. El pulpo se agitó frenéticamente, intentando apagar las llamas. Pero aquello era una llama eterna. Combustión conceptual. Está quemando materia, quemando energía e incluso quemando el concepto mismo de avaricia. Cuanto más lucha el pulpo, más brillantes arden las llamas. Sus tentáculos se retorcieron y carbonizaron en las llamas, convirtiéndose finalmente en cenizas. Su cuerpo se derritió y se evaporó en las llamas, dejando solo una cáscara carbonizada y vacía. Menos de 30 segundos. El pulpo mimético de nivel señor fue quemado hasta la nada. Llamar. Uno se paró frente a las marcas carbonizadas, las llamas azules en su cola se apagaron lentamente, volviendo a un cálido color rojo anaranjado. Giró la cabeza y miró a Crimson. Por primera vez, un atisbo de presunción apareció en esos ojos escarlata. Aquí tienes. Quijon se acercó y acarició suavemente la cabeza de Uno. El pequeño dragón entrecerró los ojos cómodamente y dejó escapar un guau satisfecho. Pero en ese momento, desde las profundidades del pantano se escuchó un rugido bajo y codicioso. El sonido era como un trueno amortiguado, resonando por todo el pantano. De repente Crimson miró hacia arriba. Podía sentir que algo se acercaba. Dueño. La voz de Gardevoir era más solemne que nunca. Esa cosa. Es muy poderosa. Mucho mejor que ese pulpo de antes. Capítulo 72. El codicioso Bulbasaur. El rugido de las profundidades del pantano resonó en el silencio, provocando que ondas se extendieran por la superficie del agua. Quijon agarró con fuerza la empuñadura de su cuchillo, con la mirada fija en el origen del sonido. La niebla se espesó, reduciendo la visibilidad a menos de 10 metros, y el olor dulce y penetrante en el aire se intensificó. El hedor de algunas secreciones vegetales mezclado con carne y sangre podridas. Gardevoir, amplía tu rango sensorial. Sí. Las ondas espirituales rosadas se extendieron hacia afuera como ondas, atravesando la niebla y sondeando las profundidades del pantano.
Unos segundos después, Gardevoir frunció el ceño. Maestro, hay una enorme fuerza vital a 50 metros más adelante. Pero es extraño. Sus fluctuaciones mentales son caóticas, como si su razón hubiera sido devorada por un intenso deseo. Avaro. La palabra apareció en la mente de Crimson. Le hizo un gesto a Pikachu para que se mantuviera alerta, le pidió a Sylveon que ajustara su cinta y luego dio un paso adelante. Flaren no regresó a su Pokéball, sino que se quedó cerca del costado de Crimson, las llamas de su cola volvieron a un color rojo anaranjado, pero estaban listas para reavivarse en cualquier momento. Cuanto más avanzas, más extraño se vuelve el paisaje del pantano. La escasa madera muerta se volvió más densa, pero esos árboles no eran árboles de verdad, su corteza era verde oscuro y estaba cubierta de una capa de savia pegajosa. Los troncos estaban cubiertos de hojas gruesas, cada una de las cuales se abría por el centro como una boca voraz. Guía de imágenes realistas. Advertencia ambiental. Mimetismo, depredación de la vegetación. Descripción: estas plantas son variantes de la flor mimética, la flor carnívora. Atraen a sus presas con tesoros apilados en sus estambres antes de cerrarlos y devorarlos. Quijote miró hacia arriba y vio que en lo alto de esos árboles estaban floreciendo enormes flores. Dentro del corazón de la flor había muchas cosas brillantes, pokebolas rotas, insignias oxidadas e incluso algunas piedras de evolución que emitían un brillo tenue. Estas cosas. Quijote entrecerró los ojos. Aquellos tesoros brillaban con un brillo seductor, como si susurraran a cualquier criatura que pasara: ven, tómame, te pertenezco. Pero Crimson no se acercó. Sacó la enciclopedia y la escaneó. Advertencia: trampa, trampa. Estas flores son los órganos digestivos del Bulbasaur imitador. El tesoro en el centro de la flor son en realidad los restos parcialmente digeridos de la presa, utilizados para atraer a su siguiente presa. Sylveon, quema el más cercano. Buii. Llamas negras fueron lanzadas hacia la flor gigante más cercana. Reír. La flor se abrió de golpe, expulsando una gran cantidad de líquido verde y corrosivo. Los tesoros se derritieron bajo la alta temperatura, revelando los huesos blanquísimos que se encontraban debajo. TSK. Crimson aceleró el paso. Después de sortear los arbustos de flores que los atrapaban, finalmente apareció un espacio relativamente abierto. Para ser precisos, se trata de un pozo de barro circular con un diámetro de unos 30 metros. En el centro del lodazal había una enorme isla, un montículo de tierra cubierto de musgo espeso y enredaderas. Encima del montículo crecía una planta excepcionalmente robusta. La planta tenía la silueta de Bulbasaur, pero su tamaño era descomunal, tan alto como un adulto. La semilla en su lomo estaba hinchada hasta reventar, y su superficie estaba cubierta de densos tentáculos, cuyos extremos estaban unidos a diversos trofeos: armas oxidadas, armaduras rotas e incluso algunas Pokéballs que aún latían débilmente. Enciclopedia realista. Ataque enemigo, líder de la especie codiciosa. Mimetismo, Bulbasaur especie codiciosa. Nivel de peligro: nivel señor alienígena especial. Característica: crecimiento devorador. Usa sus enredaderas para robar cualquier objeto de valor a su presa y luego lo integra en su cuerpo. La semilla en su espalda ha mutado en un saco de la avaricia, que almacena grandes cantidades de energía y materia devoradas. Advertencia: este individuo tiene una obsesión patológica con los objetos brillantes y las fuentes de energía. No se detendrá ante nada para arrebatarle objetos valiosos a su objetivo. Debilidad: el núcleo de la semilla es demasiado voluminoso, lo que resulta en movimientos lentos. Sin embargo, posee una defensa y vitalidad extremadamente altas. Maravilloso. El Bulbasaur se giró lentamente. Sus ojos son de color escarlata, reflejando en las pupilas la Pokéball en su cintura carmesí, las fluctuaciones de energía que emanan de Gardevoir y las llamas que saltan sobre la cola de Flareon. Un hilo de saliva pegajosa goteaba de la comisura de su boca. Los quiero a todos. Rugido. Bulbasaur dejó escapar un rugido codicioso y, de repente, docenas de enredaderas en su espalda se abrieron. Esas enredaderas no eran plantas comunes, sino tentáculos carnosos cubiertos de púas y ventosas. Azotaban violentamente el aire, dirigiéndose directamente hacia el grupo carmesí. Desparramar. Con una orden de Crimson. Pikachu salta hacia la izquierda, Sylveon salta hacia la derecha, Gardevoir flota en el aire y Flareon se para frente a Crimson. Las llamas de su cola se vuelven azules instantáneamente. Pikachu.
Un rayo negro cayó sobre el látigo de la vid. Chisporrotear. Varias vides quedaron carbonizadas por la descarga eléctrica, pero muchas más evitaron el ataque y se dirigieron directamente hacia la carmesí. No, para ser precisos, se precipitaba hacia el contenedor en la muñeca de Crimson que contenía el fragmento del corazón de Moltres, que había traído de la isla Crimson y que aún emitía un tenue brillo. Así que eso es lo que tienes en la mira. Con una risa fría, Quijon sacó su espada y cortó el látigo de vid más cercano. PFF. La enredadera se quebró y la savia verde brotó del corte. Pero la enredadera rota no se marchitó. En cambio, se retorció violentamente en el suelo, intentando reconectarse. Gardevoir, espada psíquica, corta todas sus enredaderas. Sí. Docenas de espadas rosas se condensaron en el aire y cayeron sobre Bulbasaur. PFFT. 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 Las vides fueron cortadas en pedazos y la savia verde brotó como una cascada. Maravilloso. Bulbasaur dejó escapar un rugido enojado. De repente, en la semilla que tenía en la parte posterior apareció una grieta de la que salieron expulsadas una gran cantidad de esporas de color púrpura. Guía realista advertencia: esporas tóxicas. Efecto: el contacto con esta sustancia provocará múltiples estados anormales, incluyendo parálisis, envenenamiento y confusión. Silveón, brisa de hadas. Expulsa las esporas. Bui. Un torbellino rosado arrastró las esporas y las arrojó violentamente hacia el borde del pozo de barro. Pero Bulbasaur no dejó de atacar. Abrió la boca y escupió un grueso látigo de enredadera cubierto de una baba altamente corrosiva, que se enroscó directamente hacia la muñeca carmesí. Extremadamente rápido. Crimson ni siquiera tuvo tiempo de esquivarlo. Justo cuando el látigo de la vid estaba a punto de tocarlo. Rugido. Uno se apresuró a llegar. Llamas azules salieron disparadas de su boca, golpeando con precisión el látigo de la vid. Reír. El látigo de la vid se encendió instantáneamente y las llamas se extendieron a lo largo del látigo, quemando directamente hacia el cuerpo de Bulbasaur. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Bulbasaur sacudió frenéticamente su cuerpo, tratando de sacudirse las llamas. Pero esa era la llama de un concepto. No se apagará, maestro, ahora. La voz de Gardevoir resonó en su mente: su defensa tiene una brecha. Sus ojos inyectados en sangre se entrecerraron. Vio que, bajo las llamas abrasadoras, un pequeño núcleo no cubierto por los tentáculos se revelaba en la semilla en la espalda de Bulbasaur, un trozo de carne pulsante que emitía una luz verde espeluznante. Esa es su debilidad. Pikachu, ataque con toda su potencia, apunta al núcleo. Pikachu. Toda la energía dentro de Pikachu explotó en ese instante. El rayo negro, como una lanza de castigo divino, atravesó el saco de semillas de Bulbasaur y golpeó su núcleo. Auge. Se escuchó una gran explosión. El cuerpo de Bulbasaur tembló violentamente, su saco de semillas en su espalda explotó e innumerables trofeos que había devorado cayeron como gotas de lluvia. Maravilloso. Dejó escapar un último y débil gemido antes de que su enorme cuerpo se estrellara contra el suelo. La batalla ha terminado. Crimson caminó hacia su lado y miró a la criatura codiciosa que ya había perdido la vida. Esos ojos, una vez codiciosos y escarlata, ahora están apagados y sin vida. Otra criatura patética consumida por el deseo. Crimson suspiró. Sacó una Pokéball vacía, dudó por un momento y luego la presionó contra Bulbasaur. Una luz roja parpadeó. Pero la Pokéball solo vibró una vez antes de que la luz se apagara por completo. Guía ilustrada real sugerencia. El objetivo está muerto. No se puede capturar. Red guardó la Pokéball y se giró para irse. Pero en ese momento, se dio cuenta que donde había caído Bulbasaur, había una Pokéball que todavía pulsaba levemente. La capa exterior de la esfera estaba cubierta de grietas, pero definitivamente había una reacción realista en su interior. Crimson recogió la pelota y miró hacia adentro a través de la grieta. Era una larva de Bulbasaur muy pequeña y delgada. Estaba acurrucado dentro de la bola, las semillas en su espalda aún no estaban completamente desarrolladas y su cuerpo estaba cubierto de moretones por haber sido apretado. Guía ilustrada realista: análisis de objetivos. Mimetismo, Bulbasaur juvenil. Estado gravemente herido / casi muerto.
Descripción: esta criatura codiciosa encerró a este joven en su saco como reserva de alimento. Sigue vivo, aunque muy débil. Crimson miró a la pequeña criatura moribunda y permaneció en silencio por un momento. Gardevoir, usa tus poderes psíquicos para estabilizar sus signos vitales. Sí. La energía psíquica rosa envolvió la Pokéball, reparando lentamente las heridas del bebé en su interior. Lo tomaremos. Crimson metió la pelota en su mochila. Si sobrevive, será como si me hubieran salvado de este infierno. Se giró y miró hacia las profundidades del pantano. El rugido se había desvanecido, pero el aire todavía estaba cargado con el olor de la codicia. Sigue adelante. Aún queda un largo camino por recorrer en el bosque verde. Rojo, liderando a los Pokémon, se adentró más en la niebla. Detrás de ellos, las especies codiciosas caídas habían comenzado a ser tragadas por el pantano y pronto se convertirían en alimento para este terreno de caza. Dentro de la mochila carmesí, la Pokéball vibró levemente. El joven Bulbasaur estaba profundamente dormido, soñando con el sol y la lluvia. Esa fue la primera vez en su vida que tuvo un sueño que no fuera sobre hambre y miedo. Capítulo 73: El despertar de Snorlax. En el borde del pantano, Crimson encontró una roca relativamente seca y colocó cuidadosamente la Pokéball que contenía al Snorlax dormido sobre ella. La superficie de la esfera estaba cubierta por una fina capa de escarcha roja. A través de la capa translúcida, se podía ver al encogido Snorlax acurrucado en su interior, con una respiración tan débil que era casi imperceptible. El aire estaba cargado de humedad, pero mi mente roja y ardiente estaba más concentrada que nunca. Sacó la memoria US de su bolsillo y volvió a abrir los registros que Xiao le había dejado. En la pantalla, leyó 3 veces los párrafos sobre el orbe purificador del alma y el fuego conceptual. El concepto de llamas azules ardientes ardiendo. Crimson miró al pequeño dragón de fuego que estaba a su lado lamiéndose las patas. Uo notó la mirada de su amo, levantó la cabeza y una pizca de duda brilló en sus ojos escarlata. Tus llamas pueden quemar más que solo materia. Carmesí se agachó y presionó suavemente la mano sobre la cabeza de fuego. Pueden quemar lo invisible, la codicia, el miedo y miró la Pokéball de Snorlax. Perezoso. Uo ladeó la cabeza, aparentemente sin comprender del todo. Pero percibía que su amo necesitaba su fuerza. Gardevoir se levantó. Red. Saca la Pokébola de Bulbasaur. Sí. La energía psíquica rosa levantó la Pokéball que contenía al joven Bulbasaur y la hizo flotar lentamente hacia la mano de Crimson. Tras el tratamiento de Gardevoir, las constantes vitales del pequeño se han estabilizado. Aunque todavía está muy débil, al menos no morirá inmediatamente. Una luz carmesí brilló a través de las grietas hacia la esfera. El pequeño y delgado Bulbasaur todavía estaba acurrucado, pero la semilla en su espalda comenzó a emitir una tenue luz verde, una señal de que su energía vital se estaba recuperando lentamente. La Purifiball puede reparar el alma de un Pokémon, así que es esencialmente porque posee el poder más puro. Mientras Quijon miraba la luz verde, un pensamiento cruzó por su mente. Celebi puede generar semillas de vida para curar la maldición de Gardevoir, ¿podría entonces Bulbasaur también generar poder puro? Vamos a arriesgarnos. Red respiró profundamente, colocó las dos Pokéballs una al lado de la otra sobre la roca y tomó una decisión. Fuego, acércate a la bola de Snorlax. Usa tu llama azul, pero no la quemes, solo deja que la llama cubra la superficie. Rugido. Uo no estaba muy segura, pero aún así caminó obedientemente hacia la Pokéball de Snorlax. Abrió la boca y lentamente emergió una bola de fuego azul. La llama no era abrasadora. En cambio, emanaba un frío escalofriante. Se adhirió suavemente a la superficie de la Pokéball, como una película fluida. La esfera comenzó a temblar violentamente. El Snorlax que estaba dentro pareció sentir algo y su cuerpo se movió ligeramente. Bulbasaur, es tu turno. Crimson abrió la Pokéball que contenía al bebé Pokémon. Una luz roja parpadeó. El pequeño y delgado Bulbasaur apareció en la roca. Abrió los ojos, miró a su alrededor con la mirada perdida, y su cuerpo temblaba incesantemente de debilidad. No tengas miedo. Red extendió la mano y levantó suavemente al pequeño, colocándolo junto a la Pokéball de Snorlax. Extiende tus vides y toca esta pelota. Maravilloso. Bulbasaur parpadeó.
Aunque no entendía lo que sucedía, percibió que el humano frente a él era diferente a los monstruos con los que se había topado antes. Extendió tentativamente dos delgadas enredaderas y las colocó sobre la Pokéball de Snorlax. Momento. Una oleada de energía vital verde fluyó desde el cuerpo de Bulbasaur, fluyendo por las enredaderas hasta la esfera. La energía era tan pura que incluso el aire olía levemente a aroma fresco, una mezcla de hierba, rocío y sol. Las llamas azules y la energía verde se entrelazan en la superficie de la esfera. Uno hace frío y el otro hace calor. Una destrucción, un renacimiento. La Pokéball de Snorlax comenzó a cambiar. La niebla roja y helada se hizo más espesa, pero al mismo tiempo, un aliento pesado salió del interior de la esfera. No fue un suspiro de agonía. Más bien, es una señal de despertar de un sueño profundo. Eficiente. Un destello brilló en sus ojos carmesí. Pero en ese momento, la esfera explotó de repente, creando una grieta. Una extraña niebla negra surgió de la grieta. La niebla se condensó en el aire, formando gradualmente un contorno borroso con forma humana. No tiene rasgos faciales, solo un par de ojos vacíos que parecen capaces de devorarlo todo. Guía visual realista. Advertencia, conceptualización. La ilusión de la pereza. Descripción. Esta es la personificación del concepto de pereza de Snorlax en lo profundo de sus sueños. Intentará evitar cualquier intento de despertar a su anfitrión, pues para él, el sueño eterno es el estado perfecto. Nivel de peligro. Advertencia: esto no es una entidad física. Los ataques convencionales son ineficaces. Aquí vamos de nuevo. Crimson agarró con fuerza la empuñadura del cuchillo, pero sabía que la hoja era inútil contra esa cosa. La figura oscura avanzó lentamente hacia Bulbasaur, con sus ojos vacíos fijos en la bola de energía vital verde. Extendió su mano. Aquella mano parecía hecha de pura nada, y todo lo que tocase sería erosionado por la pereza. Bulbasaur percibió la amenaza. Se encogió de miedo y sus vides comenzaron a temblar. Pero justo cuando la sombra estaba a punto de tocarla. Rugido. Uno se apresuró a llegar. Llamas azules brotaron de su cuerpo, ya no era un apego suave, sino un ardor violento. Las llamas atravesaron el aire y se dirigieron directamente hacia la figura sombría. Chisporrotear. La figura oscura dejó escapar un chillido agudo. Su cuerpo se retorció y se derritió en las llamas azules. El fuego de los conceptos combate la pereza conceptual. Dos fuerzas que no deberían existir en la realidad chocaron en el borde pantano, creando ondas visibles de energía. Aguanta, Uno. Gritó con una voz profunda y roja. El pequeño dragón apretó los dientes y las llamas de su cola brillaron con más fuerza que nunca. Su cuerpo temblaba, pero en sus ojos escarlata ardía una voluntad indomable. La figura sombría luchaba entre las llamas, intentando contraatacar. Abrió su cara sin boca y dejó escapar un rugido silencioso. Tentáculos negros surgieron de su cuerpo y se enroscaron alrededor de Uno. Gardevoir. Claro. La energía psíquica rosa formó una barrera, bloqueando los tentáculos. Al mismo tiempo, los ojos de Gardevoir brillaron con una luz deslumbrante. Podía sentir que aunque la figura sombría era un concepto, todavía poseía conciencia. Las cosas conscientes pueden ser influenciadas por el poder mental. Fuerza mental. Hazte anicos. Una onda expansiva mental invisible golpeó el núcleo de la figura sombría como un martillo pesado. ¡Ah! La figura sombría dejó escapar un último siseo. Bajo el ataque combinado de llamas azules y poder mental, su cuerpo comenzó a desintegrarse. Se convirtió en innumerables fragmentos y se disipó en el aire. La Pokéball de Snorlax se sacudió violentamente. La capa de escarcha roja explotó de repente, convirtiéndose en innumerables motas rojas de luz. Los puntos de luz se disiparon. La esfera recuperó su color original. Dentro de la esfera, el perezoso Snorlax abrió los ojos. Quijón presionó el interruptor. Una luz roja parpadeó. Snorlax apareció ante todos. Todavía era pequeño y delgado, y su pelaje todavía era de ese color rojo grisáceo enfermizo. Pero sus ojos ya no están vacíos. Había luz en esos ojos. ¡Uah! Snorlax dejó escapar un gemido bajo. Miró a Crimson, a Fire y al Bulbasaur que todavía temblaba.
Luego se levantó lentamente. Fue un movimiento lento y difícil, pero logró mantenerse en pie. Guía de personajes reales. Actualización de estado. Mimetismo, Snorlax perezoso. Estado despierto / débil. Advertencia: el anfitrión ha salido de su letargo perpetuo, pero su naturaleza perezosa persiste. Necesita ser despertado periódicamente o volverá a caer en el letargo. Método de despertar: fuego conceptual más energía pura. Red miró a Snorlax con una sonrisa en sus labios. Bienvenido de nuevo. Snorlax lo miró, con una emoción compleja brillando en sus ojos. Gratitud, confusión y un toque de miedo a este mundo. Pero al final se dio un paso. Ella caminó lentamente hacia Crimson, bajó la cabeza y frotó suavemente su peluda cabeza contra su mano. Este es el nivel máximo de confianza que puede proporcionar. Maravilloso. A su lado, el pequeño y delgado Bulbasaur también dejó escapar un débil grito. Había agotado demasiada energía y ahora estaba tan débil que apenas podía mantenerse en pie. Quijote se acercó y lo recogió con cuidado. Gracias. Su voz era suave, pero la sinceridad en ella trajo lágrimas a los ojos de Bulbasaur. Esta fue la primera vez en su vida que fue tratado con tanta delicadeza. Compra. Sylveon se acercó a Bulbasaur y tocó suavemente su cabeza con su cinta. Aunque este pequeño puede convertirse en un nuevo competidor, al menos por ahora, merece ser tratado con amabilidad. Rojo devolvió a Bulbasaur y Snorlax a sus Pokéballs. Todos necesitan descansar. Snorlax, en particular, acababa de despertar de su sueño eterno y todavía estaba extremadamente débil. Vamos. Crimson miró hacia las profundidades del pantano. La niebla todavía era espesa, pero sabía que si la atravesaba, llegaría a las afueras del bosque verde. Quizás las huellas del rabino se puedan encontrar en lo más profundo del bosque. Capítulo 74. Búsqueda del tesoro en el denso bosque. La luz del sol finalmente atravesó las espesas nubes y brilló en el denso bosque al borde del pantano. El aire ya no era tan húmedo, reemplazado por la frescura propia del bosque. El equipo carmesí tomó un breve descanso. Aunque Snorlax acababa de despertar y aún estaba muy débil, su presencia hizo que el equipo se sintiera seguro. Red sacó la memoria US de su bolsillo y volvió a abrir el viejo mapa. En la pantalla, una ruta sinuosa se extendía desde el borde del pantano hasta las profundidades del bosque verde, con varias coordenadas borrosas marcadas a lo largo del camino. Una de las coordenadas fue resaltada por Blaine con un círculo rojo. Ciudad Roja Pálida, entrada al reino secreto del bosque antiguo. La próxima insignia. En Ciudad Fucsia. Quijote entrecerró los ojos. En el mapa, para llegar a Ciudad Fucsia es necesario atravesar un peligroso bosque conocido como el Bosque Antiguo. Este bosque era famoso en la antigüedad por su terreno complejo y los raros hábitats de Pokémon, pero se desconoce qué sucedió tras el cataclismo. Lo que es aún más notable es que varios puntos de recursos raros están marcados vagamente en el mapa. Las marcas eran toscas, como coordenadas registradas apresuradamente por Chapel, con notas apresuradas al lado. Se sospecha que hay una comunidad de árboles frutales no contaminados, ruinas de un altar antiguo. Anomalía de energía del espacio-tiempo. Maravilloso. La Pokéball en mi cintura de repente vibró. Rojo bajó la cabeza y, a través de su caparazón translúcido, se podía ver al joven Bulbasaur temblando levemente en su interior. La semilla en su lomo emitía una tenue luz verde que pulsaba rítmicamente, como si percibiera algo. ¿Qué sentiste? Rojo sostuvo la Pokéball en su mano. La reacción de Bulbasaur se hizo cada vez más fuerte, y la luz verde de la semilla comenzó a moverse en una determinada dirección, como una brújula. Guía ilustrada real. Sugerencia. Los Pokémon de tipo planta tienen la capacidad innata de percibir la energía vital. La larva de Bulbasaur percibe una gran fuente de energía vegetal pura a su paso. Puro. Quijote miró las coordenadas de la comunidad de conos de árboles presuntamente no contaminados marcadas en el mapa. Esa ubicación está exactamente en la dirección que siente Bulbasaur. Parece que este pequeño será útil. Rojo guardó el mapa y miró a los Pokémon que lo rodeaban. Probemos un enfoque diferente. Sigamos los sentidos de Bulbasaur. Quizá encontremos algo bueno. ¿Pikachu? Pikachu inclinó la cabeza, aparentemente muy interesado en las cosas buenas. Construir. La cinta de Sylveon se balanceaba suavemente.
Aunque le molestaba un poco tener otro competidor, le convenía encontrar recursos. Gardevoir permaneció en silencio, simplemente siguiendo a Crimson. Podía sentir que algo en el bosque, más adelante, emitía fluctuaciones de energía inusualmente puras. Unos 20 minutos después de entrar en el denso bosque, el paisaje circundante comenzó a cambiar. Los árboles dispersos se han vuelto más densos, pero estos árboles son diferentes de la extraña vegetación depredadora en el borde del pantano. Son árboles reales, altos y rectos, con una corteza saludable de color marrón oscuro. La luz del sol se filtra a través de los huecos en la copa de los árboles, proyectando sombras moteadas en el suelo. Una leve fragancia floral llenaba el aire, mezclada con el aroma de la tierra y la hierba, haciendo que uno se sienta cómodo. El ambiente aquí es normal. Crimson se detuvo y miró a su alrededor con cautela. Eso es perfectamente normal. En este mundo contaminado, cualquier lugar normal es digno de sospecha. Gardevoir, escanea los alrededores. Sí. Las ondas espirituales rosadas se extienden, ondulando hacia afuera en todas las direcciones. Unos segundos después, Gardevoir frunció el ceño ligeramente. Maestro, este lugar es muy extraño. No percibo fluctuaciones mentales de ninguna criatura mimética. ¿Ni uno solo? Ni uno solo, asintió Gardevoir. Pero definitivamente hay señales de vida en este bosque, y todos son Pokémon normales. Pokémon normales. Sus pupilas carmesí se contrajeron ligeramente. En esta época, los Pokémon normales ya son especies en peligro de extinción. Encontrar incluso uno se considera una suerte. Y, sin embargo, ¿hay una colonia en este bosque? Sigue adelante. Crimson agarró con fuerza la empuñadura del cuchillo y dio un paso adelante. La Pokéball en su cintura vibraba cada vez más violentamente, y los sentidos de Bulbasaur se volvían cada vez más fuertes. Después de caminar unos 10 minutos más, de repente apareció un espacio abierto frente a nosotros. Era un claro rodeado de enormes árboles antiguos, con suave hierba verde creciendo en el suelo, donde varias orugas y orugas verdes buscaban tranquilamente comida. Su apariencia es exactamente la misma que la registrada en las antiguas guías ilustradas. No hay alienación, ni distorsión, solo Pokémon ordinarios, saludables y normales. Crimson respiró profundamente. Fue como tropezar con un rincón de un viejo mundo congelado en el tiempo. En el centro del espacio abierto crecía un árbol inusualmente grande. El árbol medía al menos 10 metros de altura, su tronco tan grueso que se necesitarían 5 o 6 adultos para rodearlo. Su copa era densa y sus ramas estaban cargadas de frutos de todos los colores: rojos, azules, verdes, dorados. Las frutas irradiaban un brillo suave y la fragancia que llenaba el aire emanaba de ellas. Guía ilustrada realista, análisis de objetivos. Árbol madre de cono antiguo, variedad pura. Descripción: este árbol madre puro produce piñas. Su sistema de raíces se extiende cientos de metros bajo tierra, extrayendo energía pura de las profundidades de la tierra, sin la sombra de giratina. Las piñas que produce son de material purificado de la más alta calidad. Nota: este tipo de árbol madre es extremadamente raro. Puede que queden menos de 5 en toda la región de Kanto. Conos de árboles de grado purificado. Su cuerpo pelirrojo respiraba ligeramente acelerado. Estos materiales no solo sirven para crear Pokéballs antiguas, sino también para preparar pociones de la más alta calidad. En una época donde incluso los objetos de curación escasean, estos son tesoros prácticamente invaluables. Maravilloso. La Pokéball se sacudió violentamente y Bulbasaur casi salió de la bola por sí solo. Quijon presionó el interruptor. Una luz roja parpadeó. El pequeño y delgado Bulbasaur apareció en el suelo. Levantó la cabeza, y sus ojos, antes inexpresivos, ahora brillaban de emoción. Sus vides se extendían sin control, apuntando directamente hacia el antiguo árbol. ¿Quieres? Quijon se agachó y miró al pequeño. Maravilloso. Bulbasaur asintió vigorosamente y las puntas de sus vides temblaron. Podía percibir que la fruta de ese árbol contenía la energía pura que anhelaba. Si pudiera absorberla, la semilla en su lomo podría desarrollarse y crecer, y podría fortalecerse. Pero en ese momento, un rugido profundo vino desde lo más profundo de la copa de los árboles. Rugido. La voz estaba llena de advertencia, y también de codicia.
De repente Crimson miró hacia arriba. En la rama más gruesa del antiguo árbol, estaba posada una enorme criatura. Era un Arbok, pero su tamaño superaba con creces el de un individuo normal, pues medía 7 u 8 metros de largo. Su cuerpo era de un inquietante color púrpura oscuro, y sus escamas estaban cubiertas de patrones negros que parecían serpentear ligeramente, como si estuvieran vivas. Lo más extraño era que su abdomen estaba anormalmente hinchado, como si fuera a estallar en cualquier momento. A través de las escamas translúcidas, se podía ver vagamente que estaba lleno de todo tipo de cosas, bayas de árbol, restos de Pokémon e incluso algunas Pokéballs. Guía ilustrada real, ataque enemigo, guardián falso. Mimetismo Arbok, especie codiciosa. Nivel de peligro, nivel señor. Característica acaparador. Se ha apoderado de este antiguo árbol, tragándose toda la fruta caída sin digerirla, simplemente poseyéndola. Cualquier criatura que intente acercarse al árbol será asesinada por saqueador. Advertencia: este individuo está al borde del colapso por comer en exceso. Su abdomen podría estallar en cualquier momento, liberando grandes cantidades de toxinas y fluidos digestivos corrosivos. ¿Guardianes? Crimson se burló. Este no es un guardián. Es claramente un parásito codicioso. Ocupó este antiguo árbol que podría beneficiar a innumerables criaturas, pero no permitió que ninguna criatura se acercara, sino que las acaparó y devoró frenéticamente hasta que él también fue consumido por su propia codicia. Quítate del camino. La voz carmesí era fría. Quiero este árbol. Silbido. Arbok dejó escapar un agudo chillido, sus ojos escarlata fijos en Crimson, llenos de locura e intenciones asesinas. Abrió sus fauces de color rojo sangre y arrojó una nube de niebla venenosa de color negro violáceo. Gardevoir. Claro. Una barrera psíquica rosa se desplegó instantáneamente, manteniendo afuera la niebla venenosa. Pikachu, rayo. Apunta a su barriga. Pikachu. Un rayo negro descendió del cielo y golpeó con precisión el vientre hinchado de Arbok. Chisporrotear. La corriente eléctrica explotó en la superficie de las escamas, pero las escamas gruesas resistieron el impacto. Maldita sea. La defensa es demasiado alta. Crimson apretó los dientes. Pero justo en ese momento, una bola de fuego azul salió disparada desde un costado. Uo estalló, sus llamas azules ardieron ferozmente en su cola. Rugido. Las llamas azules golpearon el cuerpo de Arbok, encendiendo instantáneamente sus escamas. Silbido, silbido. Arbok dejó escapar un grito doloroso, su cuerpo se retorció salvajemente mientras intentaba extinguir las llamas. Pero esa era la llama de un concepto. Está ardiendo de codicia en sí. Cuanto más luchaba Arbok, más brillantes ardían las llamas. Su abdomen hinchado comenzó a contraerse y los tesoros almacenados en su interior se derritieron y evaporaron bajo la alta temperatura. Maravilloso. De repente Bulbasaur dejó escapar un grito de emoción. Sus vides se estiraron de repente, envolvieron el tronco del antiguo árbol y luego tiraron con fuerza. Hacer clic. La corteza del tronco del árbol fue arrancada, dejando al descubierto el interior que había debajo, que emitía una suave luz verde. Aquello no era un tronco de árbol común y corriente, sino un conjunto de conos de árboles puros nutridos y solidificados por algún poder antiguo. Habían cientos de ellos, densamente apiñados. Sus pupilas carmesí se contrajeron de repente. Estas bayas de árbol puras son los materiales raros que el viejo herrero mencionó para hacer las antiguas Pokéballs. Con ellos, podría crear más orbes limpiadores del alma, revivir a Butterfly y, pero en ese momento, desde lo más profundo del antiguo árbol surgió un rugido furioso. La voz era más profunda e imponente que la anterior de Arbok. El tronco del árbol comenzó a temblar violentamente. Innumerables raíces gruesas de árboles brotan del suelo, azotando el aire violentamente. Una figura aún más grande emergió lentamente de las profundidades del dosel de los árboles. Eso es, aviso rápido: si estás viendo este vídeo en un canal que no sea FQ Novel Fanfic, te agradecería que lo reportes. Porque fue subido sin permiso. Capítulo 75. El guardián del reino secreto del bosque antiguo. La luz verde que emanaba del hueco del árbol iluminó los rostros de Crimson y el equipo. Bulbasaur agitó sus lianas con entusiasmo, pero entonces se sobresaltó por el rugido furioso que provenía de las profundidades del hueco.
El sonido provenía de las raíces del antiguo árbol, y contenía una ira antigua y añeja. Crimson agarró con fuerza la empuñadura de su espada, con la mirada fija en la enorme silueta que emergía en lo profundo de la copa de los árboles. Las raíces del árbol se retorcían violentamente, y la tierra se agrietaba. Una criatura de más de 15 metros de altura se asomó tras la copa del árbol. Eso fue una imitación de un pájaro de pico grande. Pero es completamente diferente de los comunes pinzones de pico grande. Su cuerpo estaba enredado en innumerables enredaderas y raíces de árboles, y sus plumas se habían vuelto leñosas, mostrando un inquietante color verde oscuro. Lo más aterrador era que sus ojos no eran órganos carnosos, sino dos brillantes frutos verdes incrustados en sus cuencas. Guía ilustrada: ataque enemigo, guardián del árbol ancestral. Mimetismo, colonia de pinzones de pico grande tipo nido simbiótico. Nivel de peligro nivel señor grupo. Descripción: no se trata de un solo pinzón de pico grande, sino de un grupo de docenas de pinzones de pico grande que han coexistido con el árbol ancestral. Su misión es proteger los conos frutales del árbol madre y consideran una amenaza a cualquiera que se acerque. Características: visión compartida, ataques coordinados. Individualmente débil, pero extremadamente letal en combate grupal. Debilidad: depende del árbol antiguo para obtener energía. Se debilita rápidamente al cortarse la conexión. Ah. Los pinzones gigantes emitieron un grito desgarrador. Mientras gritaba, un denso batir de alas resonó desde lo profundo de la copa de los árboles. Una docena de aves más pequeñas, también entrelazadas con enredaderas, que imitaban pájaros de pico grande, volaron desde las ramas, formando una formación de batalla con sus picos afilados brillando con un brillo metálico. Desparramar. Con una orden de Crimson. Gardevoir flotó en el aire y una barrera psíquica rosa se desplegó instantáneamente, desviando la primera ola de Finch que se abalanzaba sobre él. Pikachu saltó sobre el hombro carmesí y arcos negros de electricidad brotaron de los sacos eléctricos a ambos lados de sus mejillas. Pikachu, usa tu ataque eléctrico. Ataque de área. Pikachu. Un rayo negro se extendió como una red y golpeó la bandada de gorriones de pico grande en el aire. Chisporrotear. Varios pinzones de pico grande fueron alcanzados por una corriente eléctrica, sus plumas quedaron carbonizadas, pero en lugar de caer, ajustaron su postura en el aire y volvieron a descender. Estas cosas. Crimson entrecerró los ojos, ¿no le temen al dolor? Maestro, su dolor se comparte con la red simbiótica. La voz de Gardevoir resonó en su mente, debemos cortar su conexión con el árbol antiguo. El rojo carmesí se extendió por el campo de batalla. Las garras de estos pinzones de pico grande tienen pequeñas enredaderas que se extienden hacia el árbol antiguo, como cordones umbilicales que transmiten energía. Silveon. Llama mágica. Quema esas enredaderas. Bui. Las llamas negras azotaron como látigos, cortando con precisión las enredaderas bajo las patas de varias aves de pico grande. Ah. El pájaro desprendido cayó del cielo y se marchitó rápidamente al tocar el suelo, convirtiéndose en una pila de restos secos de madera. Funciona. Continúa. Crimson se volvió hacia Fuego. Fuego, usa tus llamas azules, quema las raíces de ese árbol. Charmander dudó por un momento. Podía percibir que el antiguo árbol no pretendía hacerle daño. El verdadero enemigo eran los gorriones de pico grande que lo parasitaban. No se trata de quemarlo hasta la muerte, pareció ver Crimson a través de los pensamientos de Firefire, se trata solo de debilitar su conexión. Uo asintió. Rugido. Llamas azules salieron de su boca, ya no atacando en línea recta, sino transformándose en finas líneas de fuego que envolvían con precisión las enredaderas inusualmente gruesas en la base del antiguo árbol, que claramente se usaban para alimentar a la bandada de gorriones de pico grande. Silbido, silbido. Las vides se marchitaron rápidamente bajo el calor abrasador de la llama del concepto. ¡Cuau, cuau! Los pinzones gigantes emitieron gritos furiosos. De repente extendió sus alas, que estaban cubiertas de ramas afiladas, como lanzas. Maestro, tenga cuidado. Gardevoir se teletransportó instantáneamente frente a Crimson, juntó sus manos y la barrera psíquica rosa se materializó. Auge. Las alas del pájaro gigante con pico se estrellaron fuertemente contra la barrera y el poderoso impacto agrietó el suelo. Gardevoir.
Red vio que el cuerpo de Gardevoir se balanceaba ligeramente y un rastro de sangre se filtraba desde la comisura de su boca. Maldita sea. Este tipo es demasiado fuerte. Pikachu, ve con todo. Apunta al grande. Pikachu. Toda la energía dentro de Pikachu explotó en ese instante. Un rayo negro, como una lanza de castigo divino, atravesó directamente la cabeza del pájaro picudo gigante. Pero el monstruo simplemente inclinó ligeramente la cabeza y usó sus alas de madera para bloquear el ataque. La corriente explotó sobre su cuerpo, pero solo quemó algunas plumas. La defensa es demasiado fuerte. Crimson apretó los dientes. Pero en ese momento. Maravilloso. Se escuchó un grito claro y nítido. El flaco Bulbasaur de alguna manera había subido al tronco del antiguo árbol. Sus vides se entrelazan firmemente alrededor de los conos de los árboles, expuestos y prístinos, absorbiendo con avidez su energía. Cuando se inyectó energía, la semilla en la espalda de Bulbasaur comenzó a brillar. No era una luz roja distorsionada, sino un resplandor verde esmeralda puro y vibrante. Maravilloso. De repente, Bulbasaur abrió la boca y escupió una gruesa enredadera. No, no era una enredadera común, sino un látigo gigante formado a partir de pura energía vital. El látigo de la vid, como si fuera una lanza, atravesó con precisión el pecho del pájaro picudo gigante en el aire. ¡Ah! Los pinzones gigantes emitieron un grito desgarrador. Su cuerpo comenzó a desintegrarse, las enredaderas entrelazadas se rompieron una a una y docenas de pájaros de tamaño normal y pico grande se separaron de su cuerpo y se dispersaron salvajemente en todas direcciones. Pero Bulbasaur no se detuvo. Las semillas en su espalda brotaron con una luz verde aún más deslumbrante, e innumerables pequeñas enredaderas brotaron de las semillas, bailando en el aire como seres vivos, enredando a los gorriones de pico grande que huían uno por uno. Maravilloso. Bulbasaur de repente tensó sus enredaderas. Clic. 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 Todos los pájaros de pico grande enredados fueron aplastados simultáneamente y convertidos en cenizas. La batalla ha terminado. Todo el proceso tomó menos de 10 segundos. Red miró fijamente al Bulbasaur que todavía estaba aferrado al tronco del árbol. Su tamaño no aumentó, pero las semillas en su espalda habían madurado completamente, exudando una fuerza vital suave pero poderosa. Pokédex verdadera pista sobre la evolución. Bulbasaur juvenil con mimetismo ha completado la primera etapa de desarrollo. Nueva característica: drenaje de vida, puede absorber energía de fuentes de energía pura y convertirla en capacidades ofensivas. Estado actual: larva barra despertado. Maravilloso. Bulbasaur saltó del árbol, pero las enredaderas aún entrelazaban algunas vallas de madera pura. Se acercó a Crimson, colocó las frutas del árbol a sus pies, luego miró hacia arriba, sus ojos llenos de expectativa y adulación. Crimson hizo una pausa por un momento y luego se rió. Aquí tienes. Se agachó y acarició suavemente la cabeza de Bulbasaur. El pequeño entrecerró los ojos cómodamente e hizo un sonido de satisfacción mmm. Maestro, se acercó Gardevoir, este árbol. Quijón miró hacia el antiguo árbol madre con conos. Tras perder la presencia parásita de los pinzones de pico grande, el antiguo árbol respiró aliviado. Las enredaderas inusualmente gruesas del tronco comenzaron a marchitarse y caer, reemplazadas por brotes nuevos y más sanos. La copa del árbol se balanceaba suavemente y un sinnúmero de bolas de fruta madura caían como gotas de lluvia. Crimson extendió la mano y atrapó uno. Era una fruta dorada que emitía un tenue brillo. Su superficie era lisa y libre de cualquier signo de contaminación. Guía auténtica: análisis de objetos. Cono de árbol de grado purificado, oro. Efecto: se puede usar para fabricar Pokéballs antiguas de primer nivel o para preparar pociones de purificación completas. Nota: este es el regalo de gratitud del árbol antiguo. ¿Un regalo de agradecimiento? Crimson hizo una pausa por un momento y luego entendió. Este árbol antiguo es espiritual. Agradeció a Crimson por eliminar a los pinzones parásitos de pico grande, y por ello le ofreció estas preciosas frutas. Tómalo. Quijón comenzó a recoger las frutas del árbol del suelo y a colocarlas en su mochila una por una. Pikachu, Silveon y Flareon también se unieron a la búsqueda del tesoro. Incluso la Pokébola de Snorlax vibraba ligeramente, como diciendo: no olvides mi parte. Media hora después.
La mochila de color rojo brillante ya estaba llena. Se paró frente al árbol antiguo, echando una última mirada al árbol madre que estaba a punto de recuperar su vitalidad. Vamos. Se dio la vuelta y condujo al Pokémon lejos del espacio abierto. Detrás de mí, el antiguo árbol mecía suavemente sus ramas, como despidiéndose de mí, después de dejar el claro donde estaba el antiguo árbol madre Cono. Crimson y su grupo continuaron adentrándose en el bosque. Bulbasaur ya no era débil. Caminaba rápidamente al frente del grupo, sus enredaderas se extendían de vez en cuando para sondear el camino. Maestro, la voz de Gardevoir resonó en su mente. Hay ruinas de un asentamiento humano a 500 metros más adelante. ¿Asentamientos humanos? Quijote frunció el ceño. ¿Cómo podría haber un asentamiento humano en lo profundo de este bosque? Vamos a echar un vistazo. Después de caminar otros 10 minutos, los árboles que había frente a nosotros fueron disminuyendo gradualmente y apareció una ruina a la vista. Eran las ruinas de un pequeño pueblo. La destartalada casa de madera estaba prácticamente derrumbada, y el suelo estaba cubierto de enredaderas y maleza. Un olor a humedad impregnaba el aire. Pero lo más llamativo es el edificio de piedra relativamente intacto en el centro del pueblo. Era un altar. El altar estaba inscrito con runas complejas y en el centro se colocaba una placa de piedra rota. Quijote se acercó y examinó cuidadosamente las inscripciones en la tableta de piedra. Fue escrito en un estilo antiguo, pero después de desgastarlo, solo se pudieron distinguir vagamente algunos caracteres. Tiempo y espacio. Guardián. Origen. Origen. Sus pupilas carmesí se contrajeron de repente. ¿Fue esta alguna vez una de las entradas a la cueva de los orígenes? Sacó su enciclopedia y examinó el altar. Guía realista, análisis del entorno. Altar antiguo muerto. Descripción: este es un altar usado por los humanos en la antigüedad para venerar a los Pokémon de la era del tiempo-espacio. Antiguamente era una de las entradas temporales a la cueva del origen. Sin embargo, tras el cataclismo, el portal espacio-temporal fue sellado. Nota: es posible que aún queden algunas pistas debajo del altar. Debajo del altar. Crimson se agachó y usó la espada para abrir una losa de piedra en la base del altar. Abajo se reveló un pequeño compartimento oculto. En el compartimento oculto había un cuaderno que ya estaba mohoso. Crimson lo giró con cuidado. Este fue un registro dejado por un investigador. Diciembre de 1997. Por fin hemos encontrado la entrada a la legendaria cueva del origen. Pero la orden de la Alianza es bloquearlo. Dijeron que el poder allí era demasiado peligroso para que los humanos lo tocaran. Pero creo que están mintiendo. Querían guardar el secreto para ellos mismos. Septiembre de 1998. El cielo se ha abierto. Todo ha cambiado. También se ha cerrado la entrada a la cueva del origen. Pero sé que hay otra manera. En lo profundo del bosque Viridian se encuentra un altar oculto. Esa es la verdadera entrada. Con esto concluyen mis notas. Quijote cerró el cuaderno y se puso de pie. La parte más profunda del bosque verde. Miró a lo lejos el bosque más denso que casi bloqueaba el cielo. Me pregunto si hay algún rastro de rabinos allí. Capítulo 76. Ciudad de la niebla venenosa. Después de pasar por las ruinas del altar del reino secreto del bosque antiguo, Crimson y su grupo finalmente llegaron a las afueras de Ciudad Roja Débil. Pero la visión que tenían ante ellos hizo que todos se detuvieran en seco. Toda la ciudad estaba envuelta en una espesa niebla venenosa de color negro violáceo. Esta niebla no era condensación de vapor de agua común, sino algún tipo de gas químico altamente corrosivo. El aire estaba impregnado del penetrante olor a sulfuro de hidrógeno, mezclado con el hedor acre del metal corroído. Quijote podía sentir claramente un dolor punzante y ardiente en la garganta. Gardevoir. Claro. Una barrera psíquica rosa se desplegó instantáneamente, manteniendo afuera la niebla venenosa. Guía realista, advertencia de área. Ciudad Roja ceniza, área de niebla venenosa. Dominadora Ju. Nombre en clave: la espada invisible. Características ambientales: esta zona está envuelta en el concepto de veneno. Todas las criaturas no venenosas sufrirán daño corrosivo continuo. Numerosas criaturas miméticas acechan entre la niebla venenosa, perfectamente camufladas, esperando que sus presas revelen una debilidad. Nivel de peligro: zona prohibida de nivel catastrófico.
Advertencia: al líder de gimnasio Aka ha sido completamente corrompido. Posee el veneno conceptual, capaz de envenenar a todo ser tangible e intangible. Ki-hon entrecerró los ojos. Otro líder de gimnasio cuyos valores han sido distorsionados. Ten cuidado. Este lugar es más peligroso que cualquier otro en el que hayamos estado. Miró a los Pokémon que lo rodeaban. Pikachu se posó en mi hombro, con las bolsas eléctricas a ambos lados de sus mejillas parpadeando levemente. Podía percibir innumerables y diminutas fluctuaciones psíquicas malignas flotando en el aire. Sylveon se acurrucó en los brazos de Crimson, con una cinta rosa firmemente envuelta alrededor de su muñeca. Firefly siguió a Red a su lado, las llamas en su cola se volvieron azules, listas para encenderse en cualquier momento. Bulbasaur caminaba al frente, las semillas en su espalda emitían una tenue luz verde, aparentemente resistiendo instintivamente los efectos corrosivos de la niebla venenosa. Vamos. Crimson entró en la ciudad envuelta en una niebla venenosa. La calle bajo mis pies ya estaba en ruinas. El suelo estaba lleno de grietas y baches, y los charcos brillaban con un inquietante brillo rojo violáceo. La mayoría de los edificios a ambos lados se habían derrumbado, dejando solo barras de acero retorcidas y madera podrida. Lo más extraño eran esas plantas. Las vides y árboles que deberían haberse marchitado y muerto ahora crecían con una frondosidad inusual. Sus ramas y hojas eran de un morado oscuro y enfermizo, y un líquido pegajoso rezumaba de su superficie. No eran gotas de agua, sino veneno altamente concentrado. Maestro, la voz de Gardevoir resonó en su mente: hay una reacción biológica 30 metros más adelante. Número 5. Crimson se detuvo en seco. Miró en la dirección que señalaba Gardevoir. Estaba detrás de un muro derrumbado. A través de los huecos de las ruinas, se veían vagamente varias sombras serpenteantes. ¿Qué es? Coffin mimético. No, es coffin de doble efecto. Gardevoir frunció el ceño. Pero sus fluctuaciones mentales son extrañas, como si algo los controlara. Las palabras apenas habían salido de su boca. Auge. El muro explotó. 5 bombas de gas hinchadas, que imitaban a 2 cañones, estallaron de las ruinas. Sus cuerpos estaban cubiertos de pústulas, cada una conteniendo gas tóxico a alta presión. Guía realista: ataque enemigo, trampa suicida. Bomba de gas doble mimética tipo autodestrucción X5. Nivel de peligro élite. Características: han sido modificados por Aju para convertirlos en bombas vivientes. Al acercarse a su objetivo, detonan inmediatamente las bolsas de gas de su interior, convirtiendo un área en un radio de 10 metros en una zona de veneno mortal. Debilidad: inhibidor inerte de reacciones químicas. Pero un método más directo es la eliminación a distancia. Desparramar. Con una orden de Crimson. Pero esos botes de gas doblemente explosivos son ridículamente rápidos. Lanzaron gas venenoso de color púrpura y se precipitaron directamente hacia el carmesí como misiles. Pikachu. Pikachu. Un rayo negro descendió del cielo y golpeó el cañón de gas de 2 cañones más adelantado. Chisporrotear, una corriente eléctrica recorrió su cuerpo. Pero no detonó. En cambio, el cuerpo de la bomba de doble gas comenzó a hincharse violentamente y las pústulas en su superficie estallaron una tras otra, arrojando una niebla tóxica aún más densa. Maldita sea. La corriente eléctrica aceleró la reacción química. Crimson se retiró de repente. Fuego. Llama azul. Quémalos. Rugido. Las llamas azules, como cuchillas afiladas, cortaron con precisión la niebla venenosa y alcanzaron los botes de gas de doble explosión. Silbido, silbido. Las llamas del concepto están ardiendo. Las bolsas de gas dentro de esos botes de gas doblemente explosivos rápidamente se volvieron inactivas bajo la alta temperatura, y antes de que pudieran detonar, se quemaron hasta convertirse en una pila de restos carbonizados. La crisis ha terminado. Pero Crimson no bajó la guardia. Esto es solo un aperitivo. Miró hacia las profundidades de la niebla venenosa. El verdadero enemigo aún no ha aparecido. Cuanto más te adentras en la ciudad, más denso se vuelve el smog tóxico. La visibilidad era inferior a 5 metros. La barrera psíquica de Gardevoir drenaba continuamente su energía mental y ya aparecían signos de fatiga en su delicado rostro. Maestro, puedo sentirlo. De repente se detuvo y sus ojos brillaron con una deslumbrante luz rosa.
Esa cosa nos está mirando. Crimson agarró con fuerza el mango del cuchillo. ¿Dónde? Incierto. Su presencia es muy tenue, como si se hubiera fundido con toda la niebla venenosa. La voz de Gardevoir tenía un matiz de solemnidad, pero estoy seguro de que está esperando. Esperando a que cometamos un error. Justo entonces. Reír. Una hoja de aire casi invisible salió disparada de la niebla venenosa, cortando con precisión la barrera psíquica de Gardevoir. No fue un ataque físico, sino una espada conceptual hecha puramente de toxinas. Hacer clic. Una pequeña grieta apareció en la barrera psíquica. Dueño. De repente, Gardevoir se giró, juntó las manos y liberó energía psíquica rosa para reparar a la fuerza la grieta. Pero la hoja de energía ya había desaparecido en la niebla venenosa. Guía ilustrada real. Advertencia: la espada invisible de Ahu. Descripción: esta es la habilidad característica de Ahu. Puede comprimir el veneno al máximo, formando un ataque invisible y silencioso que ni siquiera puede detectarse con poder mental. La única señal de advertencia es que el objetivo sentirá un frío escalofriante justo antes de ser alcanzado. Qui-Gon entrecerró los ojos. Sal, Ahu. Su voz resonó a través de la niebla venenosa. Esconderse en las sombras para lanzar un ataque furtivo no es algo que un líder de gimnasio debería hacer. Silencio. Solo la niebla venenosa se agitaba. Entonces, se escuchó una risa baja y ronca. La risa parecía venir de todas direcciones, haciendo imposible identificar su origen. ¿Líder del gimnasio? La voz tenía un tono sarcástico. Ese tipo de cosas ya no existen. La niebla venenosa empezó a agitarse violentamente. Una figura emergió lentamente de la niebla. Era un hombre delgado, vestido con un atuendo ninja andrajoso. Su rostro estaba cubierto por una máscara morada, revelando solo un par de ojos fríos e inexpresivos. Pero lo que más llama la atención es su mano derecha. La mano había mutado por completo, su piel era de un extraño color púrpura oscuro y sus uñas se habían convertido en púas afiladas y venenosas. En el centro de la palma había un vórtice en constante rotación que emitía un veneno mortal. Entrada real de la Pokédex: ataque enemigo, líder de gimnasio fucsia. Ahu, la encarnación del veneno. Nivel de peligro: nivel de señor superior. Característica: dominio venenoso. Dentro del área cubierta por su niebla venenosa, la fuerza vital de todos los seres vivos se drena continuamente y se convierte en su poder. Advertencia: ha abandonado su identidad humana, transformándose en un puro agregado de veneno. Los antídotos convencionales son ineficaces contra él. ¿Eres Crimson? La voz de Ahu tenía un dejo de diversión. He oído hablar de ti. Un entrenador que desafía a gimnasios por todas partes usando Pokémon miméticos. Levantó su mano derecha mutada y el veneno goteó de las puntas de sus dedos, corroyendo pozos profundos. Pero desafortunadamente tu viaje termina aquí. ¿Por qué? La figura de Ahu desapareció de repente en la niebla venenosa. El siguiente segundo. 3 hojas invisibles de energía atacaron simultáneamente desde diferentes direcciones. Gardevoir. Lo sé. La energía psíquica rosa se transformó en 3 hojas afiladas, interceptando con precisión las hojas de energía. Boom. 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 La energía colisionó en el aire, creando ondas de choque. Pero los ataques de Ahu no se detuvieron. Más aspas de aire salieron disparadas de la niebla venenosa, tan densa como una lluvia torrencial. Pikachu. Usa descarga eléctrica. Oblígalo a mostrarse. Pikachu. Un rayo negro explotó en el aire, formando una red eléctrica gigante. Chisporrotear, la corriente eléctrica iluminó la niebla venenosa, revelando brevemente la figura de Ahu. Ahora. Fuego. Rugido. Las llamas azules, como lanzas, perforaron directamente la posición de Ahu. Pero, esa figura era solo una imagen residual. El verdadero Ahu ya había aparecido detrás de Qui-Gon. Demasiado lento. Su mano derecha mutada se dirigió directamente a la nuca carmesí. Sus pupilas carmesí se contrajeron de repente. No había tiempo para dar la vuelta. Justo cuando esa mano estaba a punto de tocarlo. Maravilloso. Una enredadera gruesa surgió desde un costado y golpeó con fuerza la muñeca de Ahu. Quebrar. El cuerpo de Ahu se congeló y ella se vio obligada a retirarse.
Bulbasaur estaba de pie junto a Crimson, la semilla en su espalda emitía una luz verde deslumbrante. Esa era pura energía vital, luchando contra las toxinas de Ahu. Interesante. Ahu movió su muñeca, que estaba estirada, con una pizca de sorpresa brillando en sus ojos. ¿Esta pequeña criatura tipo hierba realmente puede resistir mi veneno? Parece que tienes algo especial. Dio unos pasos atrás y volvió a entrar en la niebla venenosa. Pero eso no cambia el resultado. En este reino de niebla venenosa, soy invencible. Todos ustedes morirán aquí. Crimson apretó con fuerza la empuñadura de su cuchillo, mirando la niebla venenosa que se arremolinaba a su alrededor. La situación no es buena. Las habilidades de Ahu son demasiado extrañas. En este campo de batalla envuelto en una niebla venenosa, están en completa desventaja. Debemos encontrar una manera de romper este estancamiento. Maestro, la voz de Gardevoir resonó en su mente, tengo un plan, pero llevará tiempo. Explicar. Usa tu telequinesis para localizar todas las anomalías en la niebla venenosa y descubrir la verdadera identidad de Ahu. Gardevoir respiró hondo. Pero esto requiere que elimine la barrera psíquica y concentre todos mis sentidos en la percepción. ¿Eliminar la barrera? Esto significa que estarían expuestos directamente a la niebla tóxica. ¿Cuánto tiempo tardará? 30 segundos. Rojo miró a los Pokémon que lo rodeaban. Pikachu, Silveon, Flareon, Bulbasaur. Están todos listos. Bien. Crimson respiró profundamente. Todos, prepárense para la batalla. Espera estos 30 segundos. Capítulo 77. El dojo desaparecido. La barrera psíquica se disipó lentamente bajo el control de Gardevoir, convirtiéndose en motas de luz rosa. Crimson sintió instantáneamente los efectos corrosivos de la niebla venenosa y un dolor ardiente atravesó su garganta. Pero él no se echó atrás. Pikachu, usa la red eléctrica para despejar el camino. Pikachu. Arcos negros de electricidad saltaron por el aire. Aunque no podían dañar directamente a Ahu, podían disipar la niebla venenosa hasta cierto punto. Fuego, envuelve tu cuerpo en tus llamas y despeja el camino con Pikachu. Llamas azules surgieron del cuerpo del pequeño dragón de fuego, formando un muro de fuego que ondeaba alrededor del equipo. No era una defensa física, sino una barrera conceptual. Cualquier toxina que intentara penetrar las llamas sería consumida al instante. Bulbasaur, purifica el aire circundante con su energía vital. Maravilloso. Una luz verde esmeralda emanó de la semilla en la espalda de Bulbasaur. La energía vital pura reaccionó violentamente con la niebla venenosa, y un sonido corrosivo y chisporroteante llenó el aire. Gardevoir cerró los ojos. Su poder espiritual era como hilos invisibles que se extendían en todas direcciones. Cada brizna de niebla venenosa fluye. Toda fluctuación anormal en el estado mental. Fluctuaciones en cada nodo energético. Todo estaba dentro de su rango de percepción. 5 segundos. 10 segundos. 15 segundos. En la niebla venenosa, la figura de Ahu movía como un fantasma. Sus espadas invisibles se dispararon desde todo tipo de ángulos complicados. Algunas apuntaban a la nuca de Crimson, algunas cortaban los pies de Pikachu y algunas perforaban directamente las llamas de la cola de Flareon. Pero cada ataque fue bloqueado por el muro azul de fuego. Maldita sea. Ahu se escondió en lo profundo de la niebla venenosa, con un destello de solemnidad en sus ojos. Esa llama azul era demasiado espeluznante. Parecía capaz de predecir su trayectoria de ataque. Equivocado. No fue una predicción. Fueron las llamas de ese pequeño dragón de fuego las que instintivamente quemaron todos los conceptos que no deberían existir. Incluyendo su ocultamiento. Dado que ese es el caso. De repente Ahu levantó ambas manos. La densa niebla venenosa comenzó a arremolinarse y condensarse, formando un enorme vórtice de color negro violáceo frente a él. Aquello no era un gas venenoso común y corriente. Era una sustancia altamente tóxica comprimida hasta el extremo y licuada. Guía ilustrada real. Advertencia a los secretos del veneno. Tornado venenoso. Descripción: Ahu comprime la niebla tóxica sobre toda el área formando un tornado, destrozando objetivos con su rotación ultra rápida. La concentración de toxinas dentro del tornado es suficiente para derretir acero en 3 segundos. No puedo aguantar más.
La voz de Gardevoir resonó en la mente de Red, teñida de debilidad 5 segundos más. Eso es suficiente. Crimson apretó con fuerza la empuñadura de su espada, mirando el tornado de color negro violáceo que estaba tomando fiebre. Silveón, hada del viento. Hazlo volar. ¡Bui! Un torbellino rosado chocó con un tornado venenoso en el aire. Auge. Las dos fuerzas se desgarraron y se devoraron mutuamente. Si bien el viento de hadas de Silveón es efectivo contra el veneno, todavía parece impotente contra esta concentración de toxina. El tornado comenzó a reprimir los vientos de hadas, acercándose lentamente al carmesí. Fuego. Rugido. Llamas azules se dispararon hacia el cielo y chocaron directamente contra el núcleo del tornado venenoso. Silbido. 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 Las llamas del concepto están ardiendo. Las toxinas se evaporan y se descomponen a altas temperaturas, pero el tornado gira demasiado rápido, reponiendo constantemente las toxinas con nueva niebla tóxica. Las llamas y las toxinas formaron una espiral gigante en el aire, como dos dragones desgarrándose uno a otro. Lo encontré. Gardevoir abrió de repente los ojos y la luz rosada en ellos alcanzó su punto máximo. Maestro, hay una cavidad en el noroeste, a 23 metros de nosotros, a una altura de 3 metros. ¿Hueco? Crimson lo entendió al instante. El cuerpo de Aju ha sido parcialmente envenenado, lo que le permite mimetizarse perfectamente con la niebla venenosa. Pero aún así, necesita un núcleo para mantenerse. Ese núcleo es el único punto estancado en la niebla tóxica, un vacío perfecto. Pikachu. Gritó con una voz profunda y roja. Un ataque con toda su fuerza, en dirección noroeste, en un ángulo de elevación de 20 grados. Pikachu. El rayo negro, como una lanza de juicio, golpeó precisamente ese vacío. Chisporrotear. Un gemido ahogado surgió de dentro de la niebla venenosa. La figura de Aju se vio obligada a aparecer. Su hombro derecho fue alcanzado por un rayo, y su brazo mutado tembló levemente, mientras sangre púrpura goteaba de las yemas de sus dedos. Tú. Aju levantó la cabeza y, por primera vez, sus fríos ojos revelaron conmoción. ¿Cómo es esto posible? Crimson no respondió. Él ya había salido corriendo. La daga con forma de colmillo giraba en su mano y su hoja brillaba con una luz fría y helada. Gardevoir, usa la hipnosis. Sí. La energía espiritual rosa formó una fina niebla y se dirigió hacia Aju. Bulbasaur, con un dulce aroma. Maravilloso. Una gran cantidad de polvo se desprendió de las muchas flores sin abrir en la espalda de Bulbasaur, envolviendo rápidamente a Kikyo. Silveón, usa tu cinta para envolverlo. Bui. La cinta rosa, como una serpiente, se envolvió alrededor del cuello de Aju. Triple restricción. El cuerpo de Aju quedó firmemente fijado en su lugar. Intentó luchar, pero las enredaderas y las cintas estaban cubiertas de energía vital pura y energía de hadas, el poder que los tipos venenosos más temían. Déjame ir. Aju rugió, y las espinas venenosas en su mano derecha crecieron salvajemente, tratando de liberarse de las ataduras. Pero el color carmesí ya había llegado. Un destello frío brilló cuando la hoja cortó el aire. PFF. La mano derecha de Aju fue cortada desde la raíz. La mano mutada aterrizó en el suelo, todavía temblando, y el vórtice venenoso en su palma se atenuó gradualmente. ¡Ah! Aju dejó escapar un grito desgarrador. Tras perder su mano derecha, su fuerza disminuía rápidamente. La niebla venenosa circundante comenzó a crecer sin control, sin obedecer sus órdenes. Se acabó. Quijón presionó la espada contra la garganta de Aju. Dime dónde está el dojo carmesí. Aju jadeaba pesadamente, con los ojos fijos en Quijón. Después de una larga pausa, soltó una risa amarga. El dojo. Ya no existe. Allí, solo queda el laberinto que tracé, e innumerables trampas. Levantó su brazo cortado y de él brotó sangre purpurada. ¿Quieres una insignia? Pues ve allí y consíguela tú mismo. Las palabras apenas habían salido de su boca. El cuerpo de Aju de repente comenzó a derretirse. No se derritió por las llamas, sino que se desintegró por sí solo. Su piel, carne y huesos se convirtieron en un veneno de color negro violáceo que se filtró en el suelo.
Lo único que quedó fue una insignia de color morado oscuro, que yacía tranquilamente en el lugar donde desapareció. Guía auténtica análisis de objetos. Insignia roja clara marca de veneno. Estado contaminado. Descripción: esta insignia ha estado contaminada por el veneno de Ajú durante muchos años, pasando de su rosa original a un morado oscuro. Quien la lleve adquirirá una poderosa resistencia al veneno, pero también verá cómo su cordura se irá erosionando poco a poco. Advertencia: debe purificarse antes de su uso seguro. Crimson recogió la insignia y miró los patrones morados que todavía se retorcían ligeramente en ella. Otro propietario de un folleto cuya identidad ha sido tergiversada. Guardó la insignia en su mochila y se giró para mirar al equipo. Pikachu se posó sobre su hombro y el arco eléctrico en su mejilla disminuyó gradualmente. Silveon se acurrucó nuevamente en sus brazos, y la cinta rozó suavemente su muñeca. Uno se quedó a un lado, las llamas azules en su cola volvieron a un cálido color rojo anaranjado. Bulbasaur retrajo sus vides y la semilla en su espalda emitió un tenue brillo verde. Gardevoir flotaba en el aire, su delicado rostro mostraba cansancio, pero sus ojos permanecían gentiles. Vamos. Crimson miró hacia las profundidades de la ciudad, donde la niebla venenosa se estaba disipando lentamente. Vamos a ver el laberinto que mencionó Ajú. Tal vez. Apretó con fuerza la Pokéball en su cintura. Allí hay pistas que conducen a las profundidades del bosque verde. Capítulo 78. Las últimas palabras de Ajú. Después de que la niebla venenosa se disipó, Rojo llevó a los Pokémon a la ubicación del gimnasio fucsia marcada en el mapa. La visión que tenían ante ellos dejó atónitos a todos. Aquí no hay edificios, ni ruinas, ni siquiera muros rotos. Solo había un enorme trozo de carne púrpura que se retorcía. El trozo de carne era tan alto como un edificio de 3 pisos, con la superficie cubierta de pústulas y grietas, como las entrañas de una criatura gigante al revés. Subía y bajaba lentamente, y cada respiración desprendía un hedor denso y fétido. Desde el centro de este trozo de carne se extienden innumerables paredes. Estas paredes también son de color púrpura, están hechas de una sustancia viscosa y semisólida y rezuman veneno. Se extienden hacia afuera como un laberinto, sin final a la vista. Galería de imágenes realistas. Advertencia: estructuras vivas. Mimetismo, Grimer especie glotona, forma gigante. Nivel de peligro, nivel de catástrofe. Descripción: esta es una imitación fugitiva de Sludge. Se ha expandido devorando ruinas y criaturas de la ciudad, alcanzando un tamaño sin precedentes. Su cuerpo forma un laberinto completo, y todos los que entran son considerados comida. Características: regeneración, digestión, asimilación. Los ataques convencionales son ineficaces contra él. Solo destruyendo su núcleo puede matarlo por completo. Advertencia: esta criatura ha desarrollado una inteligencia rudimentaria. Coloca trampas constantemente para atraer a sus presas a lo profundo de su territorio. Esto es. ¿El dojo? Quijote frunció el ceño. Miró a su alrededor y encontró una caja de metal medio enterrada en el barro al borde del trozo de carne. Camina y usa la punta del cuchillo para abrir la caja. Dentro había una unidad US resistente al agua y un trozo de papel amarillento. La nota estaba escrita con letra desordenada. Si alguien ve esto, significa que ya estoy muerto. Soy Ajú, el líder del gimnasio carmesí. Este laberinto fue el mayor error que he cometido jamás. Quijote insertó hábilmente la unidad USB en el catálogo. Apareció un mensaje de texto en la pantalla. Fecha de grabación: 18 meses después del cataclismo. Estoy intentando purificar esta ciudad contaminada con un Pokémon de tipo veneno. Encontré un Grimer imitador. Puede absorber toxinas y convertirlas en su propio poder. Pensé que esto era esperanza. Pero estaba equivocado. No solo devora toxinas, sino todo: edificios, plantas, animales, incluso personas. Intenté controlarlo con poder mental, drogas y técnicas de sellado. Pero fue inútil. Es demasiado poderoso. Y está evolucionando. Ahora ha crecido demasiado para destruirlo. Solo puedo atraparlo aquí, usando mis últimas fuerzas para construir una barrera que impida que se extienda más profundamente en el bosque. Si ve este mensaje, no entre al laberinto. No hay salida desde allí. Solo fluidos digestivos interminables y oscuridad eterna. Pero si insistes en seguir adelante. El núcleo se encuentra en lo más profundo del laberinto.
Esa es su forma original, una bolsa de veneno del tamaño de un puño. Destrúyelo y matarás al monstruo. La insignia. Ya la he colocado al lado del núcleo. Buena suerte. Ajú. Crimson cerró la enciclopedia y miró el laberinto hecho de seres vivos. Gardevoir se acercó a él y susurró. Maestro, puedo sentir que hay muchas formas de vida dentro del laberinto. Pero sus fluctuaciones mentales son muy débiles, como si algo las estuviera reprimiendo. Presa que solo está medio digerida, dijo Crimson con calma. Sacó el mapa adjunto de la unidad USP. Era un mapa sencillo, dibujado a mano, que marcaba la ruta general desde la entrada hasta el núcleo. Pero estaba cubierto de cruces rojas, cada una acompañada de una advertencia. Este camino se derrumbará. Aquí hay una piscina digestiva. Las paredes pueden moverse. Cuidado con las células inmunes. ¿Células inmunes? Quijón entrecerró los ojos. Análisis automático de imágenes. La imitación del sistema inmunitario del slime cuando un objeto extraño invade, se divide en individuos más pequeños para atacar. Estos individuos más pequeños no son muy fuertes en combate, pero son extremadamente numerosos y se regeneran continuamente. Esto es problemático. Rojo miró a los Pokémon que lo rodeaban. Pikachu, Sylveon, Firefly, Bulbasaur y Snorlax, que acaba de despertar. Esta vez, el enemigo no es una sola criatura, sino todo el laberinto. Él respiró profundamente. Pero tenemos que atravesarlo. El mapa muestra que el otro extremo del laberinto conecta con la entrada del bosque verde. Si nos desviamos, tardaremos al menos 3 días más. Pero la condición de Butterfly no durará mucho tiempo. Vamos. Crimson caminó hacia la entrada del laberinto. Era una fisura enorme y abierta, como una boca. Los bordes de la fisura estaban cubiertos de dientes afilados, que en realidad eran cristales de toxina calcificados. En el momento que entré, sentí una sensación pegajosa bajo mis pies. El suelo no era sólido, sino una sustancia semisólida y gelatinosa. Con cada paso, te hundías un poco más, produciendo un desagradable chirrido. Las paredes ondulaban lentamente, como el revestimiento intestinal de una criatura enorme. El líquido que rezumaba de la superficie caía al suelo, produciendo un sonido chisporroteante y corrosivo. Gardevoir, barrera psíquica. Sí. Una barrera rosa envolvió a todos, aislándolos del líquido corrosivo. Quijón sacó un mapa y comenzó a avanzar, consultándolo. Después de caminar unos 50 metros, la pared de repente se torció. El pasaje que una vez fue recto de repente se convirtió en un callejón sin salida. Está cambiando la estructura. Crimson agarró con fuerza el mango del cuchillo. El mapa no funciona. Justo entonces, la pared se agrietó. Varias figuras sombrías, parecidas a ninjas, emergieron de la grieta. Estos imitan al slime, pero su forma ha sido modificada por el laberinto. Tienen cuerpos planos, pueden deslizarse libremente por las paredes y se mueven extremadamente rápido. Guía ilustrada realista. Ataque enemigo, células inmunes. Mimetismo, mood tipo patrulla X7. Nivel de peligro moderado grupo. Características: movimiento veloz, rocío de veneno. Son los glóbulos blancos del laberinto, diseñados específicamente para eliminar intrusos. Rodearon silenciosamente al grupo carmesí. Fuego. La voz carmesí era tranquila. Quemar. Rugido. Las llamas azules surgieron como un maremoto, envolviendo instantáneamente el barro maloliente. Las llamas del concepto ardían, y esas células inmunes ni siquiera tuvieron tiempo de luchar antes de convertirse en nada. Pero, la pared se agrietó otra vez. De allí salió aún más barro maloliente. 10. 20. 30. Como un enjambre de hormigas, se precipitaron frenéticamente hacia el carmesí. Maldita sea, nunca hay suficientes para matarlos a todos. Crimson apretó los dientes. Pero en ese momento, de repente, el suelo bajo mis pies dio paso al vacío. El suelo explotó. De repente se activó una enorme trampa y todo el piso se levantó como si fuera una trampilla. Pikachu fue tomado por sorpresa y cayó directamente hacia abajo. Pikachu. Crimson extendió la mano para agarrarlo, pero era demasiado tarde. Pikachu. Pikachu desapareció en las oscuras profundidades del pasaje. La trampa se cerró rápidamente.
Solo Rojo y los Pokémon restantes permanecieron de pie en el suelo que había sido restaurado a su estado original. Maestro. La voz de Gardevoir rebosaba ansiedad. El ataque psíquico de Pikachu. Está ahí abajo. Sigue vivo, pero... ¿Pero qué? Pero se mueve rápido. Como si algo se lo estuviera arrastrando. Sus ojos inyectados en sangre estaban fríos. Perseguir. Gardevoir localiza la posición de Pikachu. Fuego, fuego, quema un camino. Todos, permanezcan cerca de mí. Apretó con fuerza la empuñadura de su cuchillo, con un destello de intención asesina brillando en sus ojos. Este laberinto. ¿Quieres comer mi Pokémon? Entonces lo quemaré hasta las cenizas. Aviso rápido: si estás viendo este vídeo en un canal que no sea FQ Novel Fanfic, te agradecería que lo reportes. Porque fue subido sin permiso. Capítulo 79. El juego de caza de Pikachu. La oscuridad se tragó la visión de Pikachu. La sensación de caída no duró mucho. Durante ese tiempo, Pikachu sintió que una especie de tubo peristáltico viscoso, similar a un intestino, lo envolvía y lo deslizaba hacia abajo. Pikachu intentó iluminar sus alrededores con electricidad, pero el rayo negro fue absorbido completamente por las paredes de la tubería tan pronto como se liberó. Este maldito lugar puede incluso tragarse la electricidad. Plaf. Pikachu ha aterrizado. No, para ser precisos, aterrizó en un charco de líquido tibio y maloliente. El líquido, con una viscosidad entre agua y barro, ondulaba lenta y rítmicamente. Galería de imágenes realistas. Advertencia ambiental. Lodos miméticos, tracto digestivo profundo. Descripción: este es el estómago del laberinto. Todas las presas que caen en la trampa son transportadas aquí para su lenta digestión. Nivel de peligro: nivel de catástrofe. Advertencia: el líquido circundante es altamente corrosivo. El contacto prolongado puede causar ulceración de la piel y derretimiento muscular. Pikachu saltó del líquido y se sacudió la baba que cubría su cuerpo. Las bolsas eléctricas en ambos lados de mis mejillas estaban ligeramente calientes. Eso se debía a que estaban reprimiendo algún tipo de impulso. Tengo hambre. Tengo mucha hambre. No, no es un hambre común, sino un anhelo más profundo y primario. Quiere comer. Quiero comer muchísimas cosas. Pikachu levantó la cabeza y sus ojos, que antes eran redondos, ahora se volvieron afilados y peligrosos. El entorno se fue aclarando poco a poco. Era una enorme cavidad con paredes hechas de una sustancia violeta translúcida, a través de la cual se podían ver vagamente vasos sanguíneos y tejido muscular retorciéndose en el exterior. Una gran cantidad de escombros quedaron esparcidos en el suelo. Había huesos, armas oxidadas y varias Pokéballs corroídas hasta sus estructuras. Pero lo que más llama la atención es el propio muro. Esas paredes no son objetos inanimados, sino alimento vivo y energético. Pikachu podía sentir que cada centímetro de la pared contenía una alta concentración de energía de tipo veneno. Esos eran los nutrientes de este laberinto y la base sobre la que se sustentaba su vida. Pikachu. Pikachu se lamió la comisura de la boca. Caminó hasta la pared más cercana, estiró sus pequeñas patas y las presionó suavemente contra ella. La pared tembló levemente, como si ofreciera resistencia. Pero Pikachu no se detuvo. Abrió la boca y mordió con fuerza. Reír, se hizo un agujero en la pared y brotó un líquido morado con un olor acre. El líquido comenzó a hervir violentamente tan pronto como entró en contacto con el aire, liberando vapores espesos y tóxicos. Pero Pikachu no se retiró. Sacó la lengua y lamió el líquido. Guía realista. Advertencia: ingestión de toxina mortal. Los fluidos corporales del Muk imitador contienen altas concentraciones de neurotoxinas. Su ingestión por organismos comunes causará un shock en 3 segundos y la muerte en 10 segundos. Pero Pikachu no cayó. En cambio, sus ojos se iluminaron. Sabroso. Es tan delicioso. No se trataba del sabor, sino de la satisfacción energética. Una vez que el veneno entraba en su cuerpo, se descomponía, absorbía y transformaba rápidamente en energía eléctrica pura. Las bolsas eléctricas en ambos lados de sus mejillas comenzaron a brillar. No era el amarillo suave de antes, sino un arco de electricidad profundo y misterioso con un toque de púrpura. Pikachu. Pikachu dejó escapar un grito de emoción. Mordió la pared otra vez, esta vez más profundo y más fuerte. Clic. Clic. Clic.
Clic. La pared se derrumbó rápidamente bajo la erosión y un líquido púrpura brotó como una fuente. Pikachu abrió la boca y tragó con avidez la comida. Su cuerpo comenzó a cambiar. Su cuerpo, antes redondeado, se volvió más delgado y sus músculos comenzaron a definirse. La marca del rayo en su cola se afiló, como una espada lista para atacar en cualquier momento. Lo más extraño son sus ojos. Esos ojos ya no eran los inocentes de los Pokémon comunes, sino que estaban llenos de una luz salvaje, como la de un cazador. Las paredes temblaban. No, todo el laberinto estaba temblando. El comportamiento de Pikachu activó algún tipo de mecanismo de alarma, no estaba esperando pasivamente a ser digerido, sino que estaba royendo activamente el cuerpo del laberinto. Para esta estructura viva hecha de base de lodo imitador, se trata de una invasión viral sin precedentes. La pared se agrietó. No uno, sino docenas. De esas grietas emergieron innumerables diminutos lodos que imitaban. Eran solo del tamaño de un puño, pero su cantidad era asombrosa y cubrían densamente toda la cavidad. Guía visual realista. Ataque enemigo. El contraataque total del sistema inmunitario. Mimetismo, lodo tipo exterminio. Nivel de peligro moderado. Grupo muy grande. Característica: ataque suicida. Envuelven a su objetivo con sus cuerpos y explotan, liberando una alta concentración de veneno corrosivo. Se lanzaron hacia Pikachu como una marea violeta. Pero Pikachu no huyó. Levantó la cabeza y las bolsas eléctricas en ambos lados de sus mejillas comenzaron a destellar salvajemente. Pikachu. Un rayo negro brotó de su cuerpo. Pero este relámpago era diferente, ya no era negro puro, sino una mezcla de inquietantes arcos eléctricos morados. Era la corriente mutada generada tras devorar la energía venenosa del laberinto. Chisporrotear. La red de rayos de color negro violáceo explotó en la cavidad, destrozando instantáneamente el pequeño y maloliente barro que se elevaba. Sus cuerpos se derritieron y se evaporaron en la corriente eléctrica, convirtiéndose en volutas de niebla púrpura. Pero antes de que la niebla pudiera disiparse, fue inhalada por Pikachu. Está comiendo. Devora las células inmunes que lo atacan, tratándolas como alimento. A medida que la devoración continuaba, la energía dentro del cuerpo de Pikachu se expandió rápidamente. Las bolsas eléctricas en sus mejillas comenzaron a agrietarse, revelando un núcleo de energía debajo que brillaba con luz púrpura. Su tamaño no ha aumentado, pero su aura se ha transformado de la de una presa ordinaria a la de un verdadero depredador. Apareció más barro maloliente. Pero ya no atacan proactivamente, sino que huyen. El sistema inmunológico del laberinto se dio cuenta de un hecho aterrador. Este intruso no es la presa. Es un virus. Son células cancerosas. Es un parásito que devora a su huésped. Pikachu se paró frente a la pared que había sido roída hasta convertirse en un enorme agujero y se lamió los labios. Un destello de satisfacción brilló en sus ojos. Pero pronto ese sentimiento fue reemplazado por un nuevo hambre. Esto no es suficiente. Esto está lejos de ser suficiente. Levantó la cabeza y miró la tubería oscura y abierta en la parte superior de la cavidad que conducía a las profundidades. Allí hay más comida. Tiene una energía más concentrada. Pikachu. Pikachu caminó hacia la tubería. Pero justo cuando estaba a punto de intervenir. Retumbar. Toda la cavidad comenzó a vibrar violentamente. Las paredes explotaron y el techo se derrumbó. 3 enormes criaturas cubiertas de escamas de color negro azabache emergieron de las ruinas. Ese es Arbok, pero no un Arbok común y corriente. Sus cuerpos han sido modificados por el laberinto, sus escamas son duras como el metal, sus ojos son completamente negros y carentes de emoción. Sus cuerpos están cubiertos por una capa de moco translúcido y protector. Guía realista. Advertencia: cazadores de élite en movimiento. Arbok mimético asesino X3. Nivel de peligro nivel señor. Operaciones cooperativas. Característica: mimetismo perfecto. Pueden mimetizarse con facilidad en las paredes de las mazmorras, cazando en silencio. Sus dientes y púas venenosas están reforzados, capaces de atravesar la mayoría de las defensas. Advertencia: estas son células inmunitarias de última generación cultivadas en el laberinto. Su función es eliminar virus como tú. 3 Arbok estaban atrincherados en las 3 esquinas de la cavidad, formando un triángulo que rodeaba a Pikachu. No hicieron ningún sonido.
Simplemente miró en silencio a su presa, moviendo su lengua bífida. Pikachu se dio la vuelta y miró a los tres monstruos. La bolsa eléctrica en su mejilla se iluminó de nuevo. Esta vez no fue un arco eléctrico de color negro violáceo el que se iluminó. En cambio, es un negro puro, profundo y aparentemente absorbente. Pikachu. Un sonido profundo salió de su garganta. Ese no es un sonido lindo. Más bien, es el depredador el que afirma su dominio. Juego de caza. Aquí vamos. Capítulo 80. El núcleo del laberinto, el fin de la gula. Mientras tanto, Rojo, usando la débil sensibilidad de Bulbasaur a la energía vital, luchaba por encontrar el rastro de Pikachu en el laberinto en constante cambio. La energía mental de Gardevoir se agotó enormemente y su rostro se volvió cada vez más pálido. Maestro, están descendiendo. Su voz sonaba cansada. Pero su movimiento es caótico, como una batalla. Quijón entrecerró los ojos. ¿Lucha? Dada la personalidad de Pikachu, su primera reacción al caer en un lugar así debería ser encontrar una salida, no iniciar una batalla. A menos que... tiene hambre. De repente Crimson habló. Maestro. Gardevoir lo miró confundido. La habilidad gula de Pikachu se ha activado. Red agarró la empuñadura de su espada. En este entorno lleno de energía, sus instintos se impondrán a su razón. Aceleró el paso. Debemos encontrarlo lo antes posible. En la cavidad hueca en lo profundo del laberinto. Tres Arbok rodearon a Pikachu en un triángulo, sus cuerpos se fundieron con la pared, listos para lanzar un ataque fatal en cualquier momento. Pero Pikachu no mostró ningún miedo. Simplemente permaneció allí en silencio, la bolsa eléctrica en su mejilla emitía un extraño brillo negro. Silbido, el primer Arbok se movió. Su cuerpo saltó de la pared como un rayo y sus afilados colmillos mordieron directamente la nuca de Pikachu. Pero justo cuando estaba a punto de tener éxito. Pikachu ha desaparecido. No fue teletransportación. Fue tan rápido que no dejó ninguna imagen residual. El siguiente segundo. Chisporrotear. Un rayo de color púrpura oscuro explotó desde el cuerpo de Arbok. Eso no fue un ataque externo. Más bien, Pikachu instantáneamente se metió en su boca y liberó una corriente eléctrica directamente desde adentro. Silbido, silbido. Arbok dejó escapar un grito desgarrador y su cuerpo se convulsionó violentamente. Pero Pikachu no se detuvo. Sus diminutas garras agarraron con fuerza la mandíbula superior de Arbok, royendo frenéticamente su núcleo de energía. Clic. Clic. El sonido de la carne al ser desgarrada resonó en la cavidad. Menos de 5 segundos. El cuerpo del primer Arbok explotó desde adentro y llovió sangre y órganos internos de color negro violáceo. Pikachu saltó de la niebla de sangre, con la boca manchada con trozos de comida. Se lamió las patas y sus ojos se volvieron aún más brillantes. Los dos Arbok restantes se quedaron congelados. Sus instintos están enviando advertencias frenéticas. Esta pequeña criatura frente a mí no es una presa. Son enemigos naturales. Pero las órdenes del laberinto abrumaron sus instintos. Dos Arbok saltaron de la pared al mismo tiempo, atacando a Pikachu desde la izquierda y la derecha. Pikachu. Al instante se desplegó una red de rayos de color morado oscuro. No se trataba de una descarga eléctrica normal, sino de un rayo corrosivo generado por la fusión de energía tóxica. No solo podía electrocutar, sino también disolver el tejido corporal del objetivo. Los dos Arbok lucharon frenéticamente en la red de rayos, sus escamas carbonizadas por la electricidad y sus cuerpos comenzaron a derretirse. Pero siguen avanzando. El control del laberinto les robó el miedo, dejándoles solo la orden de matar. PFF. Uno de los colmillos de Arbok atravesó el hombro izquierdo de Pikachu. Se inyectó veneno púrpura en los vasos sanguíneos. Pero Pikachu no cayó. En lugar de eso, dejó escapar un grito de emoción. Pikachu. El veneno no causó daño después de entrar en su cuerpo. En cambio, fue convertido en nueva energía por su naturaleza glotona. De repente, Pikachu se giró y mordió el cuello de Arbok. Hacer clic. Los dientes afilados atravesaron las escamas y una corriente de color púrpura oscuro entró en la herida. El cuerpo de Arbok comenzó a convulsionar e hincharse, y finalmente. Auge. Explotó en pedazos desde dentro.
El último Arbok finalmente sucumbió al miedo. Abandonó su ataque y se giró para intentar escapar de nuevo hacia la pared. Pero Pikachu es más rápido. Saltó y su velocidad del rayo le permitió alcanzar a su presa en un instante. Las pequeñas patas presionaron la columna vertebral de Arbok. Chisporrotear, la corriente concentrada estalló desde un único punto, perforando directamente el sistema nervioso central de Arbok. Su cuerpo quedó instantáneamente paralizado y se estrelló fuertemente contra el suelo. Pikachu aterrizó sobre él y lentamente abrió la boca. Hacer clic. Hacer clic. Hacer clic. Los sonidos de roer resonaron en la cavidad silenciosa. Cuando Pikachu volvió a levantar la cabeza, el tercer Arbok no era más que un cascarón vacío. Se humedeció los labios y sus ojos escudriñaron las paredes circundantes. Todavía tengo hambre. Quiero comer más. La energía de este laberinto es deliciosa. Al mismo tiempo, Crimson finalmente logró atravesar un pasaje abierto a la fuerza por las enredaderas de Bulbasaur y llegó a la cavidad. Pero la escena que tenían ante ellos dejó atónitos a todos. En el suelo estaban los restos de 3 Arbok. Sus muertes fueron extremadamente espantosas, algunos fueron abiertos por dentro, otros fueron roídos hasta sus esqueletos y uno estaba tan irreconocible que su forma original ya no era discernible. Las paredes estaban plagadas de enormes agujeros dejados por la erosión, y un líquido púrpura aún fluía lentamente. Y en el centro de la cavidad, Pikachu se sentó allí en silencio. Su tamaño no había aumentado, pero el aura que exudaba era completamente diferente, era el aura de un depredador puro y peligroso. La bolsa eléctrica en su mejilla se había roto por completo, dejando al descubierto el núcleo de energía que había debajo, que brillaba con una luz violeta oscura. Pikachu giró la cabeza y miró a Crimson. En esos ojos, la razón y la locura se enfrentaban en una feroz batalla. Pikachu. Crimson no retrocedió, sino que caminó lentamente. Devolver. Extendió la mano con la palma hacia arriba. Pikachu miró fijamente la mano, su cuerpo temblaba ligeramente. Quería abalanzarse sobre la pared y seguir royéndola, queriendo devorar más energía. Pero el calor de esa mano y la familiaridad de esa voz poco a poco lo fueron devolviendo a la realidad. Pikachu. Un gemido bajo salió de su garganta. Está luchando. Luchando entre el instinto de comer en exceso y la confianza en su dueño. Bien. Rojo se agachó y colocó suavemente su mano sobre la cabeza de Pikachu. Sé que tienes hambre. Pero si comes demasiado aquí, te enfermarás. Sacó un cubo de energía especialmente elaborado, que era el alimento de mayor calidad que había elaborado a partir de piñas de árboles purificadas. Come esto primero. Te prepararé algo aún mejor cuando salgamos. Pikachu se quedó mirando el cubo de energía. Poco a poco fue prevaleciendo su racionalidad. Finalmente abrió la boca y mordió con cuidado la comida. El dulce sabor se extendió en mi boca. No era la energía violenta de un laberinto, sino más bien un alimento suave y cuidadosamente preparado. Pikachu. Los ojos de Pikachu recuperaron su claridad. Levantó la cabeza y sus ojos se llenaron nuevamente a esa luz familiar. ¡Buy! Silveón corrió y envolvió fuertemente a Pikachu con una cinta, preocupado y enojado. Maravilloso. Bulbasaur también se acercó y sus enredaderas tocaron suavemente la cabeza de Pikachu. Rugido. Uno se quedó a un lado, las llamas en su cola se balanceaban como si dijeran bienvenido de nuevo. Gardevoir flotó en el aire y finalmente una sonrisa apareció en su exquisito rostro. Maestro, dijo en voz baja, hay una cavidad más grande más adelante. La reacción energética allí, debería ser el núcleo del laberinto. Crimson asintió. Recogió a Pikachu. El pequeño todavía estaba un poco débil, pero había recuperado el ánimo. Vamos. Ve y termina con esta farsa. Pasaron por el pasaje abierto por Pikachu durante la batalla y entraron oficialmente a la parte más profunda del laberinto. Más adelante había una cavidad increíblemente enorme, con forma de corazón. En el centro de la cavidad flotaba un saco de veneno del tamaño de un puño que emitía una misteriosa luz verde. Ese es el núcleo de este laberinto. La forma original del slime mimético. Debajo del saco de veneno había una piscina digestiva sin fondo. Innumerables esqueletos flotaban en ella, y varias Pokéballs luchaban por ascender a la superficie.
aún más aterradores. Decenas de tentáculos gruesos y morados se elevan lentamente desde el estanque digestivo. En los extremos de esos tentáculos había una figura pequeña y frágil que luchaba frenéticamente. Pikachu se congeló instantáneamente. Porque el que estaba enredado era otro Pikachu. No, para ser precisos, es un Pikachu que está a punto de ser digerido. Su pelaje estaba corroído y picado, y solo quedaba una bolsa eléctrica en su mejilla, que emitía un débil arco eléctrico. Pikachu. Pikachu. El moribundo Pikachu gritó desesperado. Crimson agarró con fuerza el mango del cuchillo. Prepárense para la batalla. Esta vez, el enemigo. Es todo el laberinto.